Víctor de Aldama denuncia cuentas en el extranjero vinculadas a Begoña Gómez con más de 6 millones de dólares. El empresario intermediario Víctor de Aldama ha revelado este martes en una entrevista con Carlos Herreras nuevas y graves acusaciones que afectan directamente al entorno del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Según de Aldama, el pasado 13 de enero se registró en la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en la que se señala que Begoña Gómez tendría cuentas bancarias en el extranjero con esa suma superior a los 6 millones. Una denuncia que, según sus palabras, incluye pruebas documentales, pantallazos de las cuentas, conversaciones y detalles que habría tenido incluso ocasión de revisar. Estas acusaciones no se limitan a Begoña Gómez, también se menciona a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien supuestamente dispondría de $1,5 millones en cuentas similares, así como a Sonsoles Espinosa, la esposa del expresidente Zapatero. Las cuentas, siempre según de Aldama, no tendrían relación alguna con Venezuela, pero podrían tener ciertos vínculos con la República Dominicana, aunque no ha aportado mayores detalles sobre esta última conexión. De Aldama también asegura estar en posesión de un sobre sensible con información que incrimina directamente a Pedro Sánchez, un material que ya habría entregado también a la Fiscalía. Sin embargo, no ha querido entrar en más detalles sobre el contenido de ese sobre. En paralelo, el empresario apunta al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, a quien acusa de haber permitido filtraciones a medios de comunicación que lo vincularían con células yihadistas. De Aldama ha llegado a afirmar que si llegara él a ser víctima de un ataque de este tipo, tanto Sánchez como Marlaska serían cómplices de su asesinato. Es importante recordar que todas estas acusaciones, por graves que sean, requieren de pruebas y de un proceso judicial. De Aldama asegura que la denuncia ante la Fiscalía incluye pruebas que él mismo habría examinado y avisa de que va a aportar más evidencias, entre ellas los intentos, atención, por parte del entorno del PSOE de alcanzar un pacto económico para que mantuviese silencio, para que mantuviera la boca cerrada, dicho. En cuanto a los detalles de la denuncia de Begoña Gómez, de Aldama ha explicado que obtuvo una copia porque el denunciante, cuya identidad no ha sido revelada, le entregó personalmente esos documentos. Según relata, se trata de una persona que no estaría directamente implicada en los pagos, pero que dispondría de toda esa información. El empresario también ha recordado que está implicado en otras causas judiciales relacionadas con el actual gobierno, como el caso Koldo y la trama de los hidrocarburos, donde afirma haber aportado documentación relevante. Estas declaraciones, realizadas en un contexto de alta tensión política, añaden un nuevo capítulo a las acusaciones que salpican a altos cargos del Ejecutivo y sus familias. Sin embargo, como en anteriores ocasiones, el peso de la verdad dependerá de que se presentan pruebas irrefutables y de que la justicia actúe. Después de todas estas declaraciones, hemos conocido que la Fiscalía Anticorrupción archivó esa denuncia contra Begoña Gómez por falta de credibilidad. Moncloa, por el momento, guarda silencio sobre esas acusaciones. Buenos días, comenzamos este miércoles aquí en Dando Caña, en este 22 de enero, en el que recordamos que en el santoral del día de hoy celebramos Beata Laura Vicuña y San Vicente Mártir. Muy pendientes a esta hora de lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados, con esa sesión plenaria que daba comienzo a las 9 en punto de la mañana, pendientes de esa convalidación de tres reales decretos y muy pendientes también de lo que va a hacer Junts después de que la semana pasada terminásemos con un Carles Puigdemont asegurando ante los diferentes medios de comunicación que rompía todo tipo de relación con el Partido Socialista. Lo que hemos conocido hasta el momento es que las negociaciones se están manteniendo hasta el último minuto. Veremos cuál es finalmente el sentido del voto de los de Carles Puigdemont. Muchísimos asuntos de los que hablar, sobre todo en página de tribunales, porque no solo hablaremos del caso del fiscal general del Estado, sino también de la trama hidrocarburos, después de que ayer se filtrase el último de los informes de la UCO en diferentes medios de comunicación y sobre todo después de esa nueva entrevista que el considerado nexo corruptor de la trama ha ofrecido esta misma mañana en otro medio de comunicación, donde no solo habla de la trama de los hidrocarburos, sino también de Begoña Gómez, de María Jesús Montero, de Ángel Víctor Torres o de Carlos Moreno, el jefe de gabinete de María Jesús Montero, que esta misma mañana también ha comparecido en una comisión de investigación. Como ven, muchísimos asuntos, así que les invitamos a que se queden con nosotros estas 2 horas aquí en Dando Caña, que comenzamos como siempre con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Pues muy buenos días, pues con muchas dudas el comentario, porque quería comentar la foto que salió ayer de Trump
con Santiago Abascal y alguien más, que me parece es una foto muy interesante. Pero también quería comentar la propuesta que hizo ayer este chico, el ministro Perejil, sobre las modificaciones en el Poder Judicial, que vale la pena, es muy interesante. Pero los 3 decretos de hoy, y después me encuentro con lo de Aldama esta mañana, que ya, pues para rematar. Pero en fin, me voy a centrar en los 3 decretos de hoy porque me parece que es muy interesante esto. Ya lo has dicho tú, hoy en el Congreso se aprueban, o se van a proponer aprobar 3 decretos. Uno que es sobre el impuesto a las energéticas, 3 decretos, reales decretos, o sea que tienen trampa por su urgencia ya de entrada. Otro que es sobre la jubilación parcial, la compatibilización trabajo-pensión, y otro que es el decreto ómnibus. Bien, yo creo que hay 2 consideraciones a hacer sobre esto. Una primera es hasta qué punto lo que haga Junts ahora mismo no me preocupa mucho porque me parece más preocupante lo que va a hacer el PP. Porque marca un territorio. Claro, aquí hay un tema primero. Si el PP es normal que dé oxígeno al gobierno, aún en cosas en que el gobierno tenga razón. Y eso es una cosa que sería muy discutible, porque si realmente este gobierno es lo que todos pensamos que es, que está dando un golpe de Estado en diferido, que no está dejando un títere con cabeza, que se está cargando la independencia judicial, igual lo mejor es dejar claro que con estos no se va ni a la vuelta de la esquina. Y entonces lo normal sería ni siquiera mirar los textos, sino no porque es usted. Bueno, eso tiene sus más y sus menos, seguramente es muy discutible. Pero una cosa que me parece que es menos discutible es si hay que tragarse sapos con ese gobierno. Y me refiero a sapos, por ejemplo, en el decreto ómnibus hoy, que parece que el PP no se sabe qué va a hacer, pues claro, hay cosas de cal y cosas de arena. Y eso lo dijimos ayer, que es una trampa que hace el gobierno siempre, que es meterte cosas positivas y cosas negativas, vender al país que tú, si votas en contra de lo positivo. Por ejemplo, en este caso podría decirse que el PP votaría en contra de la subida de pensiones o la ayuda al transporte. Y entonces el PP nunca sabe salir de esa trampa. No sé por qué coño no hace un cursillo rápido de política parlamentaria, que no es muy difícil. Es decir, si tú no dices nada y entras, vas a picar, porque si votas que sí, pues te van a recriminar, lógicamente, que has votado que sí a salvajadas, y si votas que no, te van a recriminar que has votado que no a cosas buenas. Me parece que la única manera de hacerlo esto es una manera que no es muy complicada, que es una rueda de prensa cada vez antes, explicando, uno, que ese sistema no es legítimo. Creo que incluso hay una sentencia del Constitucional en su momento donde explicó que el decreto ómnibus no debía ser ómnibus. Eso me acuerdo, pero no me ha dado tiempo a buscarlo, pero me suena eso. Y a mí cuando las cosas me suenan no me las suelo inventar. Normalmente no tengo memoria, pero a veces me vienen inspiraciones de estas. O sea, me suena eso, pero en fin, salvando eso. Y entonces lo que hay que hacer es hacer una rueda de prensa, explicar la trampa del gobierno y decir, pues mire, votaremos que no por esto y por esto y por esto, sino por esto otro. Y le pedimos al gobierno, o presentamos nosotros una propuesta de ley, o propuesta no de ley, no sé ahora mismo la terminología, donde se habla de subir las pensiones, tal como dice el gobierno, de ayuda al transporte, tal como dice el gobierno, y tal no sé qué, que voten a favor ellos. O sea, adelantarte, pero si vas por detrás, te van a dar por la derecha y por la izquierda. Y soy mucho más fino que no decir que por delante y por detrás. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Arturo Moreno, muy ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alba? Muy bien. Y también Pablo Mariño. Buenos días, Alba. ¿Qué tal? Pues empezamos, si os parece, precisamente por lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados. En estos momentos sube Míriam Nogueras a la tribuna. Se está debatiendo en estos momentos el primero de los 3 reales decretos, que es precisamente el de las energéticas. Una cuestión que también es muy importante porque de lo que suceda con ello depende también lo que vaya a hacer Podemos, y así lo ha vinculado esta mañana con los presupuestos generales del Estado. Como les decía, esta misma mañana toda la atención está pendiente de la Cámara Baja. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se encuentra hoy en el Congreso de los Diputados porque, como saben, está en el foro de Davos. Luego les mostraremos qué es lo que ha dicho, pero sorprendía también en el día de ayer que el propio dirigente del Ejecutivo cancelase toda su agenda, incluso también la cena que estaba prevista en Davos tampoco acudió, y sorprendía precisamente por el momento en el que se encuentra en estos momentos la legislatura, con esa debilidad parlamentaria. Seguramente vamos a estar muy pendientes de lo que esté diciendo Míriam Nogueras, porque seguramente, como decimos, deje algún recado para el Gobierno. Además, también se debate ese decreto ómnibus, y también hablaremos precisamente de la actuación, de la posición no solo de Junts, sino del Partido Popular en estos momentos, donde el Gobierno
gobierno de Pedro Sánchez está cercado por diferentes polémicas, Arturo. Ya sé que no sabemos qué es lo que va a pasar con Junts, pero como esto siga así, como la legislatura aguante, estaremos con estos juegos y con estos malabarismos por muchos meses. No, exactamente, yo creo que es una tomadura de pelo, y lo que no hay que hacer nunca en la vida ni en la política es perder la perspectiva, el horizonte. Es decir, que tú no te puedes, como dirigente de un partido político, no te puedes dedicar a hacer solamente acotaciones a pie de página, es decir, a comentar las noticias. No puede, yo lo siento mucho, porque no tengo absolutamente nada contra él, me parece que es un hombre digno, pero yo creo que se está equivocando. El otro día Feijóo comentando el tema de Telefónica. No puedes decir que solamente el presidente del gobierno, un presidente del gobierno no puede cambiar al presidente de una empresa del IBEX. Eso ya se sabe que está fuera de homologación. Pero lo que sí debes decir es que a hechos consumados, hechos consumidos. Es decir, que una vez que se produzca la alternancia política, este gobierno salga, una de las primeras cosas que se va a hacer es echar exactamente igual que se le ha puesto al presidente que espuriamente ahora mismo que dirige Telefónica, ¿no? Y vendrán a llorar naturalmente los medios financieros que han propiciado, de acuerdo con el gobierno, esta operación, o más bien que han obedecido al gobierno diciendo que es un hombre que tiene SENI, que tiene no sé qué, ni SENI ni nada. Ese señor se va en el minuto cero a la calle. Vamos a utilizar las acciones de la SEPI igual que ustedes han hecho para hacerlo, y después naturalmente vamos a vender nuestro paquete, y esta empresa que va a ser una empresa absolutamente privada. Ha pasado esto, ha pasado lo de Telefónica. Ayer el anteproyecto de ley de la justicia, donde se quiere, de alguna forma, el tema es masificar la justicia con una entrada a tropel de gente que no supera una oposición, y que entra de acuerdo con un nuevo cauce que se establece naturalmente desde el gobierno con el objeto de diluir el peso de la justicia que tiene ahora mismo en España y su independencia, con gente que de alguna forma está vinculada al poder político. Y frente a eso, lo que no se puede hacer es seguir haciendo comentarios. Lo que hay que hacer, a mi juicio, es propiciar la moción de censura. Moción de censura, además, que se hace, y hay que decirlo, se va a hacer para perderla. Es decir, no queremos los votos de Junts, no queremos los votos de Junts. Lo que queremos hacer es una radiografía del país, poner la situación del país como demócratas, como gente además que cree en el sistema representativo y que ha sido elegida por los españoles para estar allí, y nosotros vamos a censurar la labor del gobierno, un gobierno colaboracionista con los golpistas, que también ha atentado el mismo día a día contra la Constitución y contra el Estado de Derecho, y vamos además a proyectar lo que sería una alternativa política llena de esperanza a los españoles, y vamos también a poner en el foco de atención que este gobierno se sostiene porque los independentistas lo están manteniendo, los independentistas que quieren romper el principio de igualdad en España, etcétera. Es decir, ustedes no vengan luego diciendo que no tienen nada que ver con el PSOE. Ustedes son señores de Junts, una filial del PSOE, señores del PNV, ustedes son una ramificación del PSOE, señores de Esquerra, ustedes son simplemente unos quintocolumnistas del Partido Socialista Obrero Español. Y para hacer eso hay que hacerlo en un debate solemne. Es decir, tú no puedes de alguna forma encogerte de hombros ante lo que está pasando y no coger el toro por los cuernos y plantear al país una alternativa y censurar lo que está pasando en España. Ya lo hizo Felipe González en el año 81 y un año después estaba en el poder. Y el otro día le preguntaba, no sé si Carlos Herrera y tal, en una entrevista, y dijo: yo lo hice por convicción personal. Pienso que era lo que tenía que hacer, independientemente que sabíamos que íbamos a perder la moción, pero yo creo que por responsabilidad política que lo tenía que hacer. Quiero decir, a algunos se les está pasando el arroz. La gente, cuando hablas por la calle, la gente empieza ya a dudar que se esté haciendo una buena oposición y que ésta sea efectiva.
creo que vamos a ver por la ola internacional encuestas ahora que van a situar a Vox por encima del 15% del voto. Si no es este mes, el más siguiente, pero eso es una ola que se va a producir. Y entonces o se toma la iniciativa, se ejerce como político, y se es capaz de proyectar una alternativa y de decir hasta aquí hemos llegado, señor, aunque la pierdas. Desde luego, como decía Borges, a veces es mucho más digna la derrota que una victoria amañada. Sobre todo porque en estos momentos estamos observando cómo el Partido Popular tiene precisamente una alfombra roja para esa moción de censura, no solo por la gestión que está realizando el propio Ejecutivo con los diferentes asuntos que preocupan a los españoles, sino también por las polémicas e incluso con el tono de Junts. Fíjense en estos momentos que está Míriam Nogueras en la tribuna, asegura que con ellos el chantaje y la presión no tiene efecto, con nosotros vale la negociación y el cumplimiento de los acuerdos. Si no cumplen, no cuenten con nosotros, ya saben. Si habrán escuchado, dice, a Carles Puigdemont en estas últimas intervenciones, entenderán qué es lo que vamos a votar hoy. Y atención, porque esto es interesante. El PSOE debe dejar de hacer el trilero y avisa al resto de grupos parlamentarios. El resto debe dejar de votar que sí a cambio de absolutamente nada. Pablo. Claro, yo creo que hacer oposición a Sánchez... Bueno, en general la oposición ahora mismo yo creo que se debe plantear desde un plano filosófico, casi metafísico. Tú cuando haces política partes del diálogo y llegas o al sí o al no. Con Sánchez hay que partir del no, porque Sánchez no es un político. Entonces, como no es un político lo que tenemos enfrente, no hay que partir del quizás, como está haciendo el Partido Popular. Lo decía Josep María y estoy totalmente de acuerdo. A mí no me asusta tanto qué va a hacer Junts, que ya ha dicho que no va a votar a favor de las energéticas, que es el que se está votando ahora mismo. Está en duda, ¿no?, ese decreto ómnibus, pero a mí me preocupa más lo que va a hacer el PP, que conociendo las tropelías de Sánchez, todavía parte del quizás, cuando no explícitamente del sí. ¿Y cuál es el problema? Que el PP se está quejando de cosas que antes ha hecho el Partido Popular. Porque se quejan del decreto ómnibus que incluye una cesión al PNV de aquel edificio del Instituto Cervantes, una cesión que prometió Mariano Rajoy. Entonces, por eso me refiero que es que hay que partir del no. Con Sánchez hay que partir del no. PP y Vox, y lo recordemos todos, votaron a favor de bajar las penas a presos de ETA en una enmienda cuando se equivocaron. Y nos están diciendo que en 140 páginas de decreto ómnibus, que son 140 páginas las que se presentan hoy en el Congreso de los Diputados, no hay nada de letra pequeña, porque nos han hablado de la cesión al PNV, hay una mezcla de la DANA, de pensiones, ahí hay una mezcla de todo, ¿no? Efectivamente. Y no hemos mirado de la letra pequeña, en 5 páginas le colaron a toda la oposición una enmienda para bajar las penas a presos de ETA, y en 140 páginas, ¿de verdad todavía nos creemos que no hay nada? ¿De verdad nos lo creemos? Que es que Sánchez, con Sánchez hay que partir del no. Ese es el diálogo. Y desde el no, llegar al no, no, no. Y desde el no, llegar al no esta vez. Pero siempre partiendo del no. Francas. No, es que estamos en las mismas, pero yo es que no me despierto hoy, O sea, el día siguiente de las elecciones, si se busca mi vídeo y mi introducción, ya dije que ahora, en aquel momento se iba a plantear un dilema que era muy importante. O sea, porque Sánchez no me ha descubierto nada después. Yo ya creo que todos sabíamos cómo era antes, ¿no? Perdón, Francas, simplemente por matizar que Míriam Nogueras ha confirmado que van a votar que no a los 3 decretos de hoy. Pues eso tiene más gracia todavía. Pero digo, en aquel momento no me tenía que descubrir nada. Yo dije que en aquel momento había una posible opción que era no, por definición. Porque te iba a colar goles seguro. Entonces, una manera de hacer oposición es, ante un ser normal se puede negociar. Y de hecho la política, como decías tú, es negociación. Y yo he negociado cosas muy raras cuando estaba en política. Muy raras, muy raras. Pero muy raras, pero que tienes una explicación. Porque además, también es verdad que en política se puede explicar todo, O sea, tú votas y una vez después te buscas la explicación y la tendrás seguro, porque si no te coges por aquí, te coges por allí, te coges por allá. Pero con un trilero no puedes jugar a nada. Entonces, solo hay una opción que es no, por no, por no. Y usted sabrá lo que hace. Pero es un tan no que yo me hubiera planteado ir al Congreso o no salir en las votaciones. O sea, igual me hubiera planteado estar en la discusión y a la hora de votar, desaparecer, siempre que me deje la presidenta, que igual te dice que no puedes salir, pues no puedes salir normalmente a mitad de votación, pero antes de empezar la votación sí puedes salir. O sea, cosas así, porque estamos en una situación de excepción. Y entonces eso se tiene que notar. ¿Qué va a pasar hoy? Pues hoy es muy fácil. El PP tiene una cosa muy clara hoy. Hoy, haga lo que haga, si vota a favor de cualquier cosa, por muchos motivos que tenga todos los jubilados que se van a cabrear como una moto, da igual, pero le va a dar un balón de oxígeno al gobierno.
y no le puede dar, no, perdón, puede sí, no le debería dar nunca un balón de oxígeno a un gobierno así. La única manera es votar todo que no, quedarás como la chata, pues dedícate desde hoy hasta la semana que viene a todos los voceros del PP a explicar por qué coño, con perdón, has votado que no, porque tiene un argumento de votar que no, tienes un argumento clarísimo, que es con quién estás votando y qué estás colando, cuáles te están colando. Pero ¿qué pasa? Que le va a entrar el, no sé, el culito estrecho y tenemos el problema. Y entonces le habrá dado un oxígeno porque, claro, si Junts vota que no, decaen los tres. Sí. O sea, a no ser que el grupo que pueda hacer lo contrario, que es el PP, le dé el balón, con lo cual es un balón muy importante. Eso es como el gol de ayer del Barça cuando ya nos íbamos todos a casa, ¿no? Que te da 3 puntos. Sí, pero vamos, una cosa es no poder gobernar, que yo creo que le da igual, porque lo tiene asumido, y otra cosa es poder usar la capacidad del poder, y la capacidad de usar el poder la tiene absolutamente intacta, ¿no? Y ya se ha visto la semana pasada con el tema de Telefónica. Ellos tienen las riendas, que saben lo que es el Estado, el Estado profundo, y con esos recursos que están utilizando de forma absolutamente discrecional a favor de su proyecto político, es con lo que viven. Si me quieren quitar, pues ya lo saben ustedes, que pónganme la moción de censura. Y mientras no tenga el riesgo de una moción de censura y donde alguien la pueda votar a favor, y si no, en cualquier caso sería un acto político solemne, pues me parece que él va a seguir. Estamos ante un caso de corrupción moral de un gobierno, ¿no? Es decir, es un gobierno que pretende legislar en beneficio propio. Lo estamos viendo, todas las leyes que lo único que hacen es blindar su impunidad, ¿no? Y desde luego de protección rigurosa y mafiosa de la familia, es decir, que es el único objetivo de este señor. Un gobierno que carece de principios morales en su actuación pública, que vulnera las reglas del juego y que no se atiene a procedimientos, ¿no? Y que lo único que pretende es hacerse una tras otra con todas las instituciones políticas, quitándoles naturalmente o extirpando su naturaleza política, que es la neutralidad y la imparcialidad en beneficio propio. Entonces, yo creo que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va, que la libertad consiste en poder hacer lo que se debe hacer, que nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta, que la esperanza no es tener la certidumbre de que algo va a salir bien, sino saber que algo tiene sentido e ir a por ello. Y como decía T.S. Eliot, el poeta de la tierra baldía, las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado. Las palabras de este año esperan otra voz, ¿no? Y con esto nos vamos a la primera pausa de publicidad del día de hoy. Una pausa de publicidad en la que tienen que llamar al Club de Amigos. ¿Por qué? Porque el próximo miércoles, día 29 de enero, pueden descubrir la historia del Museo de Ferrocarril. Una visita guiada en la que van a poder conocer antiguos vagones, locomotoras históricas y objetos que dan vida a este apasionante viaje. Conozcan cómo el ferrocarril cambió el rumbo de las ciudades, las economías y las vidas de las personas. Pueden hacer sus llamadas a ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 2464. Si lo prefieren, escribir un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Recuerden, el próximo día 29 de enero, 91 616 2464. Publicidad y aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias, y atención al gasto en publicidad institucional que el gobierno de Pedro Sánchez va a hacer en este año 2025, porque conocemos la cifra y, atención, no va a dejar a nadie indiferente, porque es casi un 20% superior al del año 2024. Como saben, desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa, esta cifra no ha dejado de aumentar en cada legislatura. Si el año pasado, 2024, estábamos hablando de 138,3 millones de euros, este año subimos esa cifra hasta los 161. Estamos hablando de que este ejercicio se van a impulsar unas 150 campañas aproximadamente, y que 3 de cada 10 no solo van a ir a los medios de comunicación tradicionales, como pueden ser las televisiones, sino que se va a dar más impulso a las plataformas digitales en Internet, e incluso muchas de ellas contarán con una difusión especial también a través de las redes sociales. Pablo.
Pues a mí me alucinan las cifras. Yo no sé cómo se puede gastar tanto dinero en publicidad. Y el problema no es que sean 161,2 millones, que es más que el año pasado y que seguramente el año que viene será más aún que este año, ¿no? Para mí el problema es que el Estado ya es la mayor agencia de publicidad que hay en España. El Estado también es el mayor departamento de recursos humanos que hay en España, porque ya contrata a más gente el Estado que a gente que no contrata el Estado. El Estado es, por tanto, también la mayor empresa privada de España, con mayor poder, y ahora encima a toda esta capacidad que tiene sobre la publicidad institucional se suma la salto Telefónica, que Telefónica no es solo nuestras llamadas de teléfono, es también Movistar Plus. Empresa. Es también Movistar Plus, que es probablemente la empresa de entretenimiento más grande de España. Luego, el Estado es el gran circo ahora mismo. Tiene tentáculos en todos lados y va poniendo a sus trapecistas por un lado, al Mao, al de los Leones y al que se come las espadas, que es el de Ser Sánchez. Entonces yo no entiendo bueno, sí, claro que lo entiendo, es el hecho de querer perpetuar en el poder al PSOE, ¿no? Y entonces, pues como por la vía de la legitimidad democrática no lo van a conseguir, pues por la vía del dinero, que es como ha funcionado toda la vida. Pero vamos, que a mí lo que más me escandaliza es que sea la mayor agencia de publicidad y el mayor departamento de recursos humanos del Estado. Enseguida continuamos hablando de esta cuestión, lo relacionaremos también con el asalto a Telefónica e incluso también con ese ataque del propio gobierno, no solo a los medios de comunicación, a aquellos que llaman pseudomedios, sino también el ataque a la justicia. Pero nos vamos antes con otro asunto para no hacer esperar más al siguiente entrevistado, porque en los últimos días hemos conocido cómo COAG va a denunciar a los importadores del tomate marroquí por un fraude fiscal de 71 millones de euros. Precisamente tenemos conexión en directo con Andrés Góngora, él es el responsable de frutas y hortalizas de COAG. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, según su investigación, este fraude fiscal asciende a los 71 millones de euros desde el año 2019. ¿Cómo es posible que Marruecos haya excedido esta cuota libre de aranceles establecida propiamente en el acuerdo comercial? Bueno, el acuerdo permite que Marruecos pueda, o los importadores puedan superar las 285.000 toneladas que son las que tienen en el contingente autorizado libre de arancel. No decimos que esa sea la parte ilegal. Es verdad que lo tienen que hacer con una serie de condiciones, con unos precios mínimos de entrada que no se respetan. Pero lo que sí dice es que todo aquello que se supere tienen que liquidar un contingente, tienen que liquidar una tasa arancelaria. Una tasa arancelaria en función a un valor, al valor que esté estimado en cada momento, ¿no? Los servicios técnicos de la organización han cifrado en 14 millones de euros anuales aproximadamente, lo que lleva a estos 5 últimos años, que son los últimos 5 que podemos exigir que se investiguen, un total de 71,7 millones de euros que no han sido liquidados por parte de los importadores. ¿Por qué decimos que no? Porque el precio que se observa en mercados como el de Perpiñán, que es un mercado importante del tomate marroquí, está muy por debajo de los precios establecidos de entrada si le sumamos esas tasas arancelarias. Además, a la Comisión Europea le hemos exigido que nos demuestre en varias ocasiones durante años el pago de esas tasas arancelarias y de dónde se pagan, ¿no? La Comisión nos dice siempre que le preguntemos al Ministerio de Economía y Hacienda de nuestro país. Las aduanas son competencias de Hacienda. En varias ocasiones, en reiteradas ocasiones, tanto al Ministerio de Agricultura español como al Ministerio de Agricultura francés, como a ambos ministerios de Hacienda, le hemos exigido, demuéstrenos dónde se pagan, qué se hace con ese dinero, dónde se liquida. Y en ningún caso nos lo han confirmado. No, ese dato no se tiene. ¿Cómo no se va a tener si es Hacienda del Estado quien tiene que recaudar? Luego, el acuerdo de asociación, que por cierto está pendiente de anulación por la aplicación de una sentencia que ya es firme, el acuerdo deja o permite que el importador tenga un margen muy amplio a la hora de entregar la documentación del producto que entra a la Unión Europea. Fijaros que tienen 3 meses desde que el producto entra a Europa
hasta que el importador entrega la documentación les permiten 3 meses de plazo. Claro, en 3 meses el rastro de ese producto ha desaparecido, ¿no? Por lo tanto, no es que el importador cometa un fraude, que lo hace, sino que hay una connivencia por parte de estos dos estados, como digo, Francia y España fundamentalmente, porque es por donde entran el 90% de los productos, ¿no? Y ojo, no solo nos vamos a limitar al tomate, es verdad que en tomate tenemos más información, pero de Marruecos está entrando calabacín, entra muchísima judía verde, entran muchísimos cítricos, melón, sandía, y por lo tanto el foco lo ampliaremos en función bueno, sobre todo el gabinete jurídico que tenemos contratado, que es un gabinete jurídico francés, y que esto va a tener un recorrido. No va a ser fácil ni rápido, pero creemos que es un tema importante. ¿Cómo es en estos momentos la situación con esos productos que está usted mencionando como el calabacín o el melón? Porque lo que sabemos que en el año pasado Marruecos precisamente arrebató a España el liderazgo, por ejemplo, de la explotación de tomates en toda la propia Unión Europea, que esto es algo que nunca había pasado, llegando incluso a este punto en el que, tal y como denuncian ustedes, Marruecos exporta el doble precisamente de lo que se dice en los propios acuerdos. Sí, hay un elemento que va a ser determinante, ¿no? Y es que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea nos tiene que reconocer a COA como entidad que representa los intereses de unos ciudadanos que se están viendo perjudicados por una ilegalidad, ¿no? Eso que dice es importante en el sentido de que España ya ha perdido ese liderazgo en cuanto a las importaciones de tomate a la Unión Europea y nos lo quita precisamente en Marruecos, ¿no? Fijaros que en Canarias el tomate canario era un emblema de Canarias. Históricamente, ¿no? Bueno, pues el tomate canario ahora es prácticamente anecdótico, casi no se produce, o no se produce a los niveles que se producía. Entre Almería, Granada y Murcia superábamos las 12.000 hectáreas de producción de tomate en invierno. A día de hoy apenas llegamos a las 8.000 hectáreas entre las 3 provincias. Se ha perdido más de 4.000 hectáreas y eso supone empleo y supone economía. No solamente pierde el agricultor, sino que pierde todas estas zonas. Se va a conseguir demostrar que hay un perjuicio directo. Y luego productos como la sandía, sandía y melón, en el que España era el primer sitio en el que se llegaban nuestras producciones, o sea, las primeras melones y las primeras sandías de toda Europa eran las que salían pues, de Almería, de Murcia, de Granada, incluso de Sevilla, ¿no? Ahora ya eso no es así. Cuando nuestro producto llega, ya está el mercado abarrotado de productos de Marruecos porque son más tempranos por estar más hacia el sur, ¿no? Con lo cual los precios ya nos los están tirando abajo, ¿no? Ya podemos entrar a hablar, ¿no? De condiciones de producción, condiciones laborales. Bueno, las imágenes que estáis dando de cómo se cultiva en Marruecos es bastante revelador, ¿no? Las condiciones de trabajo nada tienen que ver con las condiciones de trabajo que estamos dando en Europa. Por lo tanto, creo que es un tema con largo recorrido, pero no somos ilusos en COA. Sabemos que Marruecos chantajea a los gobiernos, chantajea a los Estados miembros y que utiliza el comercio, pero en la mesa de negociación mete infinidad de asuntos que nada tienen que ver ni con calabacines, ni con tomates, ni con sandías. Estas acciones legales las van a tomar frente al Tribunal de Cuentas de la Unión Europea porque, como han denunciado desde el Gobierno de España, se sienten absolutamente ninguneados. Sí, bueno, el gabinete jurídico con el que estamos en contacto, que es un gabinete jurídico francés, experto en derecho internacional y que es el que ha llevado al Frente Polisario a interponer las demandas por el acuerdo, nos dice que vamos a trabajar en 3 vías. Hemos tenido contactos también con un gabinete experto en comercio internacional, en este caso en Madrid, porque creemos que es más interesante. Por un lado está el Tribunal de Cuentas Europeo. El Tribunal de Cuentas hay que decirle, oiga, hay Estados miembros que están dejando de recaudar un impuesto que penaliza a sus ciudadanos. Pues vamos, si no se cobra un impuesto, nos perjudica al conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, el Tribunal de Cuentas tiene que velar porque los Estados
tengan una fiscalidad justa y además que ejerzan su labor fiscal, ¿no? Y aquí es evidente que no se está haciendo. Por otro lado, hay que ir al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea porque hay un fraude. Hay un fraude en connivencia con unos estados, pero hay un fraude. Por lo tanto, ese fraude lo sustenta un acuerdo que la Comisión ha firmado con un tercer país. Y luego hay una tercera pata que es la Comisión de la Competencia. Para nosotros es muy claro que detrás de todo esto hay una decisión de eliminar a la producción agrícola europea, española, eliminarlo. Y las pruebas están ahí. Estamos perdiendo cuota de mercado. Y nos eliminan no porque no seamos competitivos, sino porque no podemos competir en esta situación de desigualdad, más aún cuando esa desigualdad se favorece por parte de los Estados mismos, ¿no? Por lo tanto, son tres vías las que nos están aconsejando por dónde tirar con este tema, ¿no? Pues Andrés Góngora, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un placer, como siempre, escucharles y que servir también como altavoz para todas sus demandas. Nada, muchas gracias a vosotros por interesaros por este tema, que para nosotros es muy importante. Muchas gracias, de verdad. Gracias. No, dos comentarios rápidos. A ver, uno es un poco de humor negro, pero si el cambio climático y el calentamiento global es tan real, que no se preocupen, porque el siguiente problema lo tendrá, la competencia vendrá del País Vasco, no de Marruecos, que estará ardiendo. O sea, que por ahí esto tiene los días contados y no tienen problema. Pero una cosa que no es tan chascarrillo, que me preocupa más a mí, sería bueno saber esas empresas que comercializan el tomate marroquí, de quién son titular, porque nos podríamos encontrar con sorpresas. Yeah. De muchos franceses, si se entran por Francia, y españolas. Y si son españoles, y mucho español que se queja de que ha tenido que cerrar no sé qué y se ha ido ahí a sacar el eurito, lo cual no pasa nada, pero es bueno que se sepa de que Pepito Pérez nos está dando... Hombre, eso que estás diciendo es muy interesante, porque claro, se está produciendo yo creo que una deslocalización de la agricultura, es decir, los grandes productores se están yendo a países que además son limítrofes con el nuestro, que tienen salarios más bajos, que no tienen requisitos medioambientales como tenemos nosotros en cuanto al uso de pesticidas y la legislación comunitaria inmensa. El tema, obviamente la protección laboral al trabajador es mucho más exigua, etcétera. Es decir, que tiene una serie de ventajas y están al lado y no tienen ninguna barrera de entrada. Yo creo que la agricultura es prioritaria, no solamente por seguridad alimentaria, que es un tema que indudablemente ya por sí mismo tiene entidad, sino también porque yo creo que es que ese medio de vida, ese equilibrio que pueden tener los pueblos que dependen mucho de la agricultura, etcétera, si la agricultura se torna como absolutamente inviable desde el punto de vista económico y siguen cerrando explotaciones familiares y realmente es imposible poder vivir de la agricultura, pues que los países se van a desnaturalizar absolutamente, ¿no? Y me parece que es muy grave. Y luego yo creo que también que estamos en Europa, también es necesario que Europa sirva para algo, es decir, que estos señores necesitan una protección desde el punto de vista jurídico y legal y unas medidas muy claras para proteger indudablemente la producción agrícola en Europa, que no es competitiva en relación a otros países que tienen unas medidas mucho más laxas en los que son los costes de producción, ¿no? Y después alguien no entiende que los partidos tipo Trump vayan creciendo en Europa, claro, porque empezamos a necesitar Trump. ¿Me dejáis de hacer un chascarrillo muy rápido? Es que hay una cosa, hay un tuit de Santiago Segura, no sé si lo habéis visto. Sí, lo he visto, yo lo he leído. Pues ahora se me ha perdido porque lo tenía preparado, pero es muy interesante porque dice que él lleva 14 años en Twitter y que después de ver los acontecimientos que están pasando ahora, prevé que va a estar 14 años más. Ah, muy bien. Yo voy a decir que el problema del tomate es, en el fondo, síntoma de uno de los mayores problemas que tiene España, que es Marruecos. Sí. Pero Marruecos no es solo un problema con la importación del tomate, estamos viendo que no cumple ni el 0,46 euros por kilo que dicen, ni las 285.000 toneladas que están en los tratados, pero Marruecos es un problema de inmigración. Cualquiera que vaya al sur de España sabe que desde Marruecos hay un problema de inmigración, sabe que desde Marruecos hay un problema de derechos salariales.
¿Cuántos trabajadores del sur han visto una pérdida de empleo porque hay trabajadores que trabajan ilegalmente por menos del precio que establecen los derechos laborales? Vamos, el problema del salario, el problema de la seguridad, el problema del narcotráfico. ¿Cuántas veces lo hemos visto en Barbate? Fue muy evidente, pero es un problema de las costas del sur de España. Entonces, cuando muchas veces miramos a Begoña y a no sé dónde y a tal y a von der Leyen, que también, por supuesto, igual tenemos que echar la mirada no tanto para arriba, hablo hacia Bruselas, que también, por supuesto, que está dejando desamparado a nuestros agricultores, pero también hacia abajo, también hacia Marruecos, que supone una amenaza en todos los frentes. Y estamos viendo aquí cómo esto ataca, en último término, a los trabajadores españoles. Sí, pero hablando que hay un nexo, Hablando de Begoña Gómez, ya saben que esta misma mañana se ha previsto que el juez interrogase a las diferentes representantes de Google, Telefónica y de Indra por el software de la Complutense de Madrid. En estos momentos desconocemos qué es lo que está sucediendo en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, pero estamos pendientes y en cuanto sepamos algo se lo contamos. Seguimos en página de tribunales porque en el día de ayer se lo contábamos aquí como noticia de última hora, nos llegaba precisamente desde el Consejo de Ministros a Félix Bolaños explicando una reforma judicial que afecta directamente al acceso para jueces y fiscales. Marín Vallejo nos va a explicar exactamente en qué consiste precisamente esto. María, muy buenos días. Buenos días, Salva. Pues el Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85. El objetivo de esta reforma, según explicó el ministro Bolaños, es promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y también la transparencia. Uno de los puntos clave de esta reforma es garantizar la continuidad de las becas para opositores por una cuantía equivalente al salario mínimo. A su vez, esta reforma también contempla que el Centro de Estudios Jurídicos se convierta en un centro público de preparación para los opositores. Con esto se prevé también poner en marcha un registro público de jueces y magistrados que actúen como preparadores. El ministro de Justicia también ha anunciado la sustitución de una de las pruebas orales por una escrita basada en un caso práctico. En el caso de los que acceden por el cuarto turno, que son aquellos juristas de reconocida competencia que llevan más de 10 años, se va a realizar un ejercicio de redacción y otro de méritos profesionales. Ambas pruebas van a pasar a ser escritas y anónimas. Se va a ampliar también el número de fiscales y de jueces y su especialización, sobre todo en los ámbitos de mercantil y de violencia contra la mujer. A esto se une que con esta reforma el Gobierno también quiere establecer un sistema de ascenso automático por antigüedad cada 5 años. El último punto de este anteproyecto y uno de los más polémicos es el cambio en el Comité de Ética del Consejo General del Poder Judicial. Ahora se contempla unos cambios en la elección de los miembros, pasando de 5 a 9. 5 serían elegidos por los jueces y los otros 4 restantes por las Cortes Generales. Esta reforma no ha sido bien recibida por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales que hablan ya directamente de una vulneración de la independencia judicial. Este anteproyecto va a pasar ahora a consulta pública, pero será una reforma que volverá a hacer que el seno judicial se revuelva. Gracias, Marín. La aspiración del Gobierno de Sánchez es que esto reciba su visto bueno definitivo en el Congreso de los Diputados el próximo mes de junio, pero es que mucho antes hay otra fecha límite que también atañe al Consejo General del Poder Judicial, que es el próximo 6 de febrero. Sí, así es. Como decimos, uno de los puntos más polémicos es ese cambio en el sistema de elección del Comité de Ética del CGPJ. Y es que ese es precisamente uno de los órganos judiciales más perjudicados por esa reforma y de los que más están siendo olvidados. ¿Se acuerdan de ese acuerdo al que llegaron el Partido Popular y el PSOE? Pues uno de los puntos era la reforma del sistema de elección de los jueces. El Consejo General del Poder Judicial se va a reunir el próximo 5 de febrero para abordar este tema, pero el tiempo no corre a su favor. Solo un día después, el día 6, vence el plazo para que este organismo se pronuncie. La intención de la presidenta Isabel Perelló es elaborar un mismo documento que recoja todas las posturas. Esa propuesta deberá ser aprobada por mayoría de 3/5, lo que va a requerir seguramente un debate, porque el Consejo está compuesto por 10 vocales nombrados por el PSOE y otros 10 por el PP. Posteriormente, esa propuesta deberá ser enviada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que se elabore un proyecto de ley de reforma del sistema de elección y, en su caso, su tramitación y su votación. Ya en diciembre, el Tribunal Supremo mandó su propio informe sobre el que creía que debería ser el nuevo sistema de elección, pero poco más se sabe. El 6 de febrero, como le decimos, vence el plazo para la presentación de la propuesta por parte del Consejo General, pero se espera que esta se convierta
convierta en una nueva medida bloqueada por falta de consenso político. Gracias, Marín. De nuevo volvemos a tener el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial. Antes de daros la palabra en la mesa, Félix Bolaños esta misma mañana en una entrevista explicando esa reforma judicial aprobada ayer en Consejo de Ministros. Estamos en la legislatura que ha de acometer la mayor transformación de la justicia en décadas. Y yo creo que es imprescindible que España cuente con más fiscales, que cuente con más jueces, que tengan más oportunidades de carrera profesional. ¿Qué familia se puede permitir 4 o 5 años de tener a su hijo encerrado en una habitación estudiando el temario? Bueno, pues evidentemente las familias que tienen una capacidad económica mayor están en mejores condiciones. Y para eso nosotros desde el Gobierno vamos a impulsar un sistema de becas garantizado por ley. Y lo que nosotros queremos es hacer un registro público con todos los opositores, con todos los preparadores, que quieran preparar opositores. Antes de comentar este asunto, contarles a nuestros espectadores, también a los tertulianos en la mesa, por si les ha saltado también la notificación en sus teléfonos móviles, el Partido Popular también tumbará esos decretos del día de hoy, por lo que con los votos en contra del Partido Popular, también los votos en contra de Junts, no se aprobará ese decreto ómnibus del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo que van a hacer los de Génova 13 es presentar una proposición de ley para que sea un camino independiente que únicamente tenga que ver con la revalorización de las personas y no sea un popurrí de cosas que no tienen nada que ver. Se ha hecho de profeta. Pero has hecho de profeta, sí. Lo que no sé si van a hacer también, lo van a hacer con el decreto de jubilación parcial. Eso ya no lo sé. Yo mi profecía quería incluir los 3. Pero cuidado, es que aquí hay un gol que no ha salido, ¿eh? O sea, la propuesta de ayer fundamentalmente... A ver, es otra vez un decreto, no es un decreto... No es un real decreto, pero es como si fuera un real decreto. Sí. ¿En qué sentido? En que en este caso, es un curioso, va a pasar todas las medidas normales de un proyecto de ley, cosa que es curiosa, porque el Gobierno creo que es la primera que presenta en años, o sea, que tenga que pasar por el Consejo General del Poder Judicial, por todo eso, es una cosa muy rara. Es una cosa muy rara que no haya ido por la vía de urgencia y aprobarlo antes de ayer, pero es muy raro. Pero ¿por qué digo que es como un real decreto? Porque hay medidas que a las asociaciones le van pidiendo hace años, por ejemplo lo de las becas no se queja nadie, y hay medidas que ni siquiera hemos contemplado aquí que son mucho más torticeras. Y diré una que me parece que es clave. O sea, no solamente está el colar más jueces por el cuarto turno y la manera de colarlo, sino... Leo un titular de Confilegal. Malestar en el Supremo por el artículo del anteproyecto de ley que dejaría fuera a Martínez Arrieta y a Lucas Murillo de la cueva de las presidencias de sala. O sea, tiene un apartadito ahí que lo que hace es intentar colocar a su chica en la sala segunda del Tribunal Supremo, es decir, en la que va a juzgar a Sánchez, Sanchos y Sanchetes. Y ese es el gol gordo que hay ahí metido. Con lo cual no nos desviemos con las becas y con toda esta historia, porque el gol viene aquí. ¿Y cómo lo cuela? Muy fácil. Como a esos señores les queda poco tiempo para jubilación, no sé si son 2 o 3 años, hay un puntito que dice que solo podrán ser presidentes de sala aquellos que, como el mandato es de 5 años, puedan cumplir el mandato completo. Esto ya es de psiquiatra, o sea, pero en fin, pero está ahí metido, con lo cual el supergol, donde nos cuelan el gol, está, entre otros sitios, ahí. No nos vayamos a las zanahorias de las becas, ¿eh? Sí, no, efectivamente, vamos a ver, yo lo que creo... No, aquí la cuestión es siempre saber con quién te estás enfrentando, y hay que saber que nos estamos enfrentando a una red que mafiosa, a una red de extorsión política, una red de eliminación del adversario cuyo jerarca y magnate es Pedro Sánchez, ¿no? Y que reparte trabajitos en el Consejo de Ministros, trabajitos lógicamente con esa finalidad, eliminar al adversario, perseguir al discrepante, coaccionar a los jueces, maniatar a los periodistas, eliminar a la oposición. Es decir, eso todo está de alguna forma imbuido por la doctrina Sánchez. Y el discípulo más aplicado que tiene en esa
no único, porque hay varios, también está que Marisú Montero, ¿no? Pero es este señor que es un sicario, es secuaz, un vasallo y un esbirro total de Pedro Sánchez, que es el señor Bolaños, que sabe muy bien lo que dice y lo que quiere hacer, ¿no? Lo que quiere hacer es que él piensa que las resoluciones judiciales son contrarias al PSOE porque la judicatura está trufada por la derecha, ¿no? Porque los pobres no pueden opositar, vamos, es decir, esto es una auténtica melonada, ¿no? Es decir, porque si algo caracteriza que la igualdad de oportunidades es la capacidad de concurrir a una oposición, ¿no? Es decir, y que no nos vengan con argumentos pobres de que una familia que pobre no puede dedicar durante 4 o 5 años a un chico sin que trabaje porque tendría que aplicar el sustento a la familia. Bueno, da igual, no quiero entrar en este enredamiento, lo que quiero decir que cuando... Sí, pero es la trampa, ¿eh? Es la trampa, que cuando se manipula, o sea, es decir, cuando se ata a los periodistas, se los quiere maniatar y se les quiere ecuacionar, cuando se ataca la autonomía de los jueces, cuando se persigue a la oposición como enemigos del pueblo, cuando se ocupan todas las instituciones democráticas, incluso algunas que pertenecen a lo que se llamaría el poder económico. Es decir, cuando todo esto pasa, ¿el qué hay que hacer? Habrá que hacer algo, digo yo. O sigue siendo esto una democracia, o sea, un gobierno con vocación delictiva acreditada como este, con vocación delictiva acreditada que ha quebrantado reglas, leyes y cualquier cosa vinculada al Estado de Derecho, y que se dedican exclusivamente, que tiene al fiscal general del Estado que debería perseguir delitos y que se está convirtiendo ahora mismo en acusado por sus propias fechorías que ha hecho para complacer al presidente del gobierno y como prueba de esa lealtad el presidente del gobierno le mantiene contra cualquier regla democrática, contra cualquier que mínimo sentido de la ética política como propósito moral, ¿no? Es decir, pues entonces habrá que hacer algo o piensa la oposición que va a obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Aquí está pasando algo muy grave, ¿no? Eso no suele pasar nunca, ¿eh, Pablo? Yo tengo un muy buen amigo que dice que el socialismo es una herejía del cristianismo y creo que tiene razón porque Sánchez y Bolaños, pues como Lutero, a veces dicen cosas que tienen sentido y que tienen razón y sin embargo esconden un trasfondo muy perverso, ¿no? A mí que se den más becas, pues me parece muy bien, la verdad. Yo me he beneficiado de muchas becas a lo largo de mis estudios. A mí que haya más jueces en España me parece muy bien. Que haya una justicia que sea más rápida, menos burocratizada, me parece muy bien. A mí que haya un instituto de oposición público no me parece en principio mal, porque está bien y eso sí que promueve la igualdad de oportunidades. El problema es que sabemos que todo lo que es público es automáticamente deficitario, sabemos que es menos profesional, sabemos que pierde calidad. Y sectario. Y es más sectario, efectivamente. Pero a mí estas cosas no me parecen mal. Eso tiene el socialismo, que como es una herejía del cristianismo, pues presenta cosas, oye, que no son malas. ¿Cuál es el problema? Que el Partido Popular y Vox van a votar en contra, espero que voten en contra, pero no van a presentar ninguna propuesta alternativa. Si tuviéramos un poco de astucia en la oposición, al día siguiente, Partido Popular y Vox presentarían una propuesta para dar más becas a los opositores, para, ¿por qué no?, crear una academia de oposición pública, para por qué no que haya más jueces, pero quitando todos esos goles, ¿no?, que como decía Josep María nos están colando en la letra pequeña. ¿Qué pasa? Que nos vamos a limitar con votar que no y ya está. Entonces seguiremos teniendo menos jueces, habrá pues menos posibilidades para los jóvenes. O sea, que no está mal. A mí lo que decía Bolaños, pues no me parece que esté sustancialmente mal. ¿Qué pasa? Que esconde un trasfondo perverso, que es el marchamo del Partido Socialista, que lo sellan en Ferraz, ¿no? Y por eso es una herejía. Pero creo que tenemos que saber reconocer lo que hay de bueno en las propuestas del gobierno. En este caso, que haya más jueces, creo que es bueno, que haya más becas, insisto, me he beneficiado mucho de ellas, creo que es muy bueno, y deberíamos tener una oposición a la altura que sepa recoger todo eso y al día siguiente presentar una alternativa. Porque, claro, es muy feo quedar siempre como el poli malo, ¿no? El gobierno siempre es el poli bueno que reparte dinero y la oposición siempre es el poli malo. Ser el poli malo, todos sabemos que da muy pocos votos, pero si queremos que la política sea una cosa de adultos, una cosa madura, pues creo que toca ser el poli malo. Y al día siguiente, por supuesto, decir, pues mira, nosotros presentamos esto para becas, para que haya más jueces, para que la opositar sea más sencillo, para que igual de
oportunidades y a ver qué vota el PSOE, porque si vota que no, que efectivamente votará que no, todos sabemos que lo que quería verdaderamente es la letra pequeña, porque el PSOE lo que quiere siempre es ese marchamo herético que es lo que trae de casa. Y lo que decía Arturo antes era, diríamos, la excusa, como bien habéis dicho, ¿no? Que en el fondo es democratizar la justicia y sacarla del nicho de derechas histórico, porque son familias pudientes las que tienen hijos de jueces, porque son jueces los bueno, que pero paran... eso es cierto. No, eso es mentira. No, pero en algún punto hay oposiciones que se heredan en España. En España hay oposiciones y en el caso de la justicia por apellido. Y en no el pasa caso nada por decirlo. En el caso de la justicia es simplemente mentira. Lo que pasa es que hoy no he tenido tiempo de analizar los datos y mañana, si no hace ninguna barra basada a nadie, que es difícil, claro, justo al comentario me voy a dedicar a eso, a explicar que eso es mentira, pero que no me ha dado tiempo hoy y me extrañaría que mañana no viniera alguna barra basada. Y veremos cuántos jueces vienen de jueces, cuántos jueces son juezas, cuántos jueces vienen de una clase, cuántos jueces vienen de otra, que eso está estudiado y publicado. Y ahora lo sacaré mañana si me da tiempo y insisto, si no pasa nada grave, que con lo de Begoña y tal, igual tenemos tema para... Nos tenemos que ir a la segunda pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta le mostramos qué es lo que ha dicho Víctor de Aldama en esa entrevista y por supuesto trataremos también la cuestión de Sabadell, que en el día de ayer por la tarde conocíamos que regresa a Cataluña después de haber trasladado su sede fiscal en todo aquel momento del proceso separatista, después del referéndum ilegal del 1 de octubre. Se lo contamos todo a la vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 1:00 de la tarde y es la hora de las crónicas de manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Existe una caza de brujas, ¿no? Es un término que ya se utilizó hace varios años, que no me voy a remontar a él, pero ahora es peligroso porque se está haciendo contra agentes de Policía Nacional. Y esto último ha ocurrido en Vallecas, que amaneció el otro día con caras de 2 agentes concretamente y unas frases que le dedicaban a los policías, que decía que estos agentes, aparte de salvar la vida a un niño, saben que el comisario se lleva mordidas de la droga de las discotecas, que por eso mismo no se cierran, y los policías nacionales de Vallecas implicados dice que está amenazado de muerte, quieren matarle, a igual que mataron a Stefan Lache. Stefan Lache era un joven que falleció en la comisaría de Carabanchel bajo custodia policial y estaba investigando el motivo de esta muerte, pero bueno, después de los forenses determinaron que había sido una muerte natural, que no fue debido a ninguna paliza ni nada, como aquí estaban hablando los carteles, pero claro, este hecho ya de amanecer en un barrio con cara de policías nacionales ya es bastante peligroso y existe ya una persecución hacia ellos mismos. De hecho, en los medios de comunicación, cuando hay una entrevista, algo grabado, cuando están protegiendo en algún juzgado, lo que sea, siempre se les pixela la cara o las fotografías para no revelar su identidad por la peligrosidad que ello puede acarrear. Pero claro, estamos hablando aquí que esto en Vallecas es una zona bastante conflictiva. De hecho, hace apenas 2 días hemos visto como una intervención policial de varios agentes de la UIP que entraron a una casa porque un magrebí había retenido a su hermano y a la pareja de este, como vamos a ver ahora en las imágenes, estaban secuestrados y amenazando con 2 cuchillos. Y como vemos en las imágenes, ahora veremos cómo entran los antidisturbios y a pesar de haberle disparado varias veces con un taser no consiguen tumbarle y ya posiblemente él amenazó y de hecho se rajó el cuello él mismo, motivo que aún se está entendiendo y está en estado grave. Claro, Vallecas es una zona conflictiva, la policía también tiene muchas investigaciones contra la droga y ha entrado en varias casas, estos conocidos como narcopisos. Podríamos decir, a Juan Antonio de Castro le gusta mucho esto de las zonas no-go, que se está convirtiendo en la peligrosidad de los barrios de Madrid. Pero claro, es un paso más ya, que alguien ponga carteles por todo el vecindario con la cara de 2 policías, que esto no es algo nuevo, ya ha denunciado la Policía Nacional, que ya pasó en otros años y que además esas mismas personas son los que les pinchan las ruedas y les revientan los coches patrulla. A ver, en mi poca capacidad de comprensión hay 2 dudas. Uno, ¿el pixelado es tuyo o es suyo? El pixelado no es mío. O sea, está en los carteles y ya vienen pixelados. Eso es de un medio de comunicación. No, en las calles está sin pixelar y en los medios, como es evidente, ¿esos son los buenos o son los malos? Estos son buenos, pero para el que lo ha publicado son malos. Pero son los que denuncian al otro. Son los agentes. No, estos son los agentes de policía. Que denuncian que su jefe está metiendo mano... No, un vecino del barrio, ¿vale?, que dice que hay una persecución policial en Vallecas,
puso este cartel con la cara de 2 policías que él señalaba que eran los culpables de todo lo que estaba ocurriendo. Y, entre otras, de coger dinero de la droga. Claro. Vale, entonces no había entendido nada. Ahora empiezo a entender algo, vale. Todo claro. Es que he pensado que eran estos que denunciaban al otro y entonces me he hecho una novela que era bonita, por cierto, Pelaba para un guión, pero no, si no era real no servía. Si no era real no servía. Bonita sí era. Qué barbaridad. En fin, no sé si queréis comentar algo por este otro lado. Avanzamos, sino con la siguiente crónica de Manicomio. Antes de pasar, Sí. Claro, también la Policía Nacional estamos viendo en diferentes operativos hay gente pues que acaba en la UCI, acaban heridos y cómo también la policía pues ese intento de recuperarse y volver al cuerpo, les hacen diferentes homenajes como este inspector que vamos a ver ahora mismo que en el 2020 fue atropellado en Algeciras por unos narcotraficantes, un intento de pararle los pies que iban con un alijo de droga, estuvo varios meses en la UCI y ahora ha vuelto otra vez a su comisaría para recibir este homenaje que le han hecho, así que también nosotros de aquí nos unimos al homenaje de este agente de policía que le dieron la posibilidad de pedir la jubilación anticipada, pero él la rechazó alegando que su trabajo y su vida está en las calles y también quiere ahora reincorporarse al servicio de patrullas que él ya coordinaba desde Algeciras, así que también un especial homenaje y un bonito gesto también de todos sus compañeros de la comisaría a este agente. Y ahora sí que vamos a saltar, tiene que ver también con la policía, a un poco de las drogas, ¿no? No en concreto porque los policías son los que buscan a los narcotraficantes, no que son los que consumen las drogas. Pero bueno, la Comunidad de Madrid acaba de publicar una encuesta ahora mismo sobre el consumo de drogas y, atentos a esto, porque el cannabis y los hipnosedantes acaparan casi la mitad del consumo. Ha sido una encuesta a personas entre 17 y 50 años y estas personas dicen que el 50% no han consumido nunca drogas. Lo más consumido han sido los hipnosedantes con un 26%, el cannabis con un 20% y los analgésicos opioides con un 13%. Esto ha sido presentado por Miguel Ángel Martín, que es el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid y ha sido en la Real Casa de Postas, justo en el centro de la comunidad. Aquí hemos hablado mucho de la peligrosidad de estas, pero es que en la encuesta los madrileños dicen que la heroína, la cocaína y el éxtasis son las que más miedo les dan al ser las más peligrosas. Ayuso ya sacó un plan, unas medidas contra las drogas en la comunidad con una inversión pública de 200 millones y en ellas incluían pues 75 medidas de prevención y intentar sacar las drogas de todas las calles, también de asistencia, reinserción a los consumidores y inspección y control. Uno de los ejemplos que vamos a ver es cómo la Comunidad de Madrid sacó una campaña que decía los porros destrozan tu vida. Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Porque esto es lo que le pasa a tu familia, a tus estudios, a tus amigos. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan regional contra las drogas de la Comunidad de Madrid. En relación a esto, también en Madrid, de la comunidad, está alertando de algo que es bastante peligroso, porque aquí hay muchas tiendas, como podemos ver en diferentes municipios, que hay en las calles, que tiendas que podemos ver CBD, que es algo legal porque tiene solo un 0,2% de THC, que es lo que permite la ley. Pues ahora ha surgido algo nuevo, que es el HCC, que es hexahidrocannabinol, otro suplemento más que forma parte de la planta del cannabis, que no se conocen muchos estudios sobre la peligrosidad de esto y las consecuencias que se puede tener, pero esto es algo que se fomenta entre los adolescentes, entre los jóvenes, en plan, oye, no es una droga, está permitido por la ley, pero claro, cuidado porque al no saber muy bien lo que puede producir en los jóvenes, hay algunos estudios, muy pocos, que sí que te dicen de la peligrosidad del mismo, porque es un psicoactivo, básicamente, del cannabis, y lo que puede ocurrir en ello es una sustancia semisintética y que logra producir pues, los efectos similares a que se está fumando un porro, básicamente, y esto se puede encontrar ya incluso en farmacias. Qué barbaridad.
Estamos viendo que además cada vez son más jóvenes los jóvenes que acceden al consumo de este tipo de sustancias. Muchos a lo mejor, como bien decía Gaby, también por desconocimiento, pero que también sepan que esos efectos son de por vida, y eso es también irreversible, Pablo. Sí, no, yo quería decir que me encantaría que la Comunidad de Madrid hiciese un estudio, como el que acabas de contar, sobre otro tipo de drogas, porque tradicionalmente hemos tenido drogas que se consumen por la boca, por la nariz, y ahora por la epidermis, ¿no? Y tenemos ahora drogas que van a los otros sentidos, por la vista. Hay una epidemia de pornografía y me encantaría saber qué dice la comunidad sobre ello, o por la cartera, que hay una epidemia de apuestas en casas de apuestas y en casinos, y eso afecta a miles y miles de jóvenes, no en la Comunidad de Madrid, sino en todo nuestro país. Entonces me gustaría saber, porque también estos principios psicoactivos también están, por supuesto, en la pornografía y también en las apuestas, y creo que sería muy sugerente tener estas encuestas. Por supuesto, a pie de calle tenemos tiendas, lo ha dicho Gaby, cualquiera que ande por Sol, hay por Sol, hay un montón de tiendas de estas, donde puedes conseguir, incluso en farmacias. Pero es que también a pie de calle puedes encontrar material pornográfico, y también a pie de calle puedes encontrar casas de apuestas a las que pueden acceder menores de edad. Y entonces creo que estaría muy bien tener como esta perspectiva amplia de las nuevas drogas que están terminando por fastidiar a todos nuestros jóvenes. Y además que también hay un debate que cómo desde Sanidad el Gobierno central se promueve una serie de cosas como el chemsex, por ejemplo, o otro relaciones tipo sexuales de drogas con sustancias. Claro, otro tipo de drogas que los utilizan para sedaciones, para relajantes musculares, etcétera, pero que al final, como uno empieza a consumir eso, se va a convertir en adicto, y las consecuencias psicoadictivas que te convierten en ello son bastante peligrosas. Y luego, que evidentemente en la Comunidad de Madrid se intentan otras medidas, pero claro, aquí está siempre el debate, ¿no? En plan, uno te propone, el otro también propone, no dispone, pero luego no llegan a buen puerto. Al final las medidas que se toman sí que están muy bien en la inversión, pero de verdad hay que ir a los colegios, que es donde se están formando los jóvenes, y para empezar en los colegios, los teléfonos móviles, pantallas, cuidado. No permitir ciertas actitudes en las redes sociales, y también yo creo que es importante una formación también a los padres. Porque también se educa en casa. El colegio debe ser un apoyo, pero donde realmente se educa es en casa. Pero si los padres no tienen dicha formación, es muy complicado. Sí, que no la del Estado, que tenemos un problema. Desde luego. O sea, o para el Estado los hijos. A ver, es evidente que la profesión más difícil que hay es ser padre, no te educa nadie. Pero como pensemos que educa el Estado, vamos bien arreglados. O sea, eso tiene que salir de la propia convicción personal, de la conciencia de uno mismo y de la formación que tienen los padres que han dado sus padres, y llevamos bastantes miles de años funcionando y no pasaban de ese tipo de cosas. ¿Qué pasa ahora? Pues que con la idea esta de que es fundamental realizarse, trabajar y no sé qué, y los niños que los cuide la guardería, la cuidadora, una tía mía, pues entonces ahí resulta que lo más importante lo cuidamos menos que al perrito que lo sacamos a mear cada mañana. Entonces, pues nada, si uno se plantea que es más importante el perrito que no el hijito, pues él sabrá qué hace, pero lo que va a salir es una cosa peor. El argumento de sabrá qué hace, o de que cada uno haga lo que pueda y tal, creo que no es suficiente, y creo que ahí a veces la oposición está con este argumento liberal de que, bueno, ya cada uno con lo que quiera hacer, y ya cada uno no hay que fumar porros, y creo que es bueno que las instituciones intenten dificultar el acceso a las drogas, a la pornografía, a las casas de apuestas ilegales, y entonces, porque es verdad que si confiamos en que cada uno haga lo que quiera, pues vamos a tener a Sánchez hasta 2132. Claro, eso es lo que se decía además en el tema educativo. Muchos profesores decían, ya te examinará la vida, a mí no me vayáis con problemas. Sí, claro, el profesor tiene que hacer lo que tiene que hacer y el padre tiene que hacer lo que tiene que hacer, si cedemos. Pero yo lo decía en el sentido de que hay gobiernos, como se puede ver, que son muy partidarios de que te drogues. Hay gobiernos que son muy partidarios de que te pornografíes, porque en su propia vida está eso. O sea, que viendo cómo funcionan, pues entonces, claro, yo tengo que protegerme del malo, no del gobierno bueno, que además es rarísimo, sino del gobierno malo, con lo cual el gobierno, cuanto menos, mejor. Por cierto, esto no es solo un minuto, que no lo teníamos previsto, pero ya que ha salido el tema de las pantallas y que aquí hemos sido bastante combativos siempre con los peligros que hay detrás y los peligros que supone la ventana abierta de Internet, hay muchos padres que dan un teléfono móvil a sus hijos para que, pues, cuando van al colegio, porque tienen que volver luego solos a casa, porque tienen que coger cercanías. El otro día me contaron que existe un dispositivo que únicamente sirve
para poder llamar a los padres y que además con el mismo los padres pueden saber en todo momento dónde está su hijo, que es bastante interesante. Sí, igual, yo creo que igual se llama Nokia, ¿no? Este teléfono antiguo con el que puedes llamar a tus padres. Pero sabes la ubicación y jugar a la en tiempo serpiente. real. Que no te cabe ni en el estuche. Lo de la ubicación está bien, pero no, pero es verdad que a veces hay muchas ahora nuevas aplicaciones para que tu teléfono no sé qué y tal. Y bueno, eso toda la vida se ha llamado Nokia, es un teléfono así pequeñito, tal, muy barato. Sí, los que no tenían internet, vamos. Efectivamente, teléfonos con los que puedes llamar. Y además, y que no te pueden escrutar desde ningún sitio, ni te pueden hackear desde ningún sitio, ni te pueden nadear desde ningún sitio. Sirve para llamar. que es complicado porque evidentemente uno cuando se va haciendo mayor educa o se forma según el reflejo que ha tenido un poco en casa. Evidentemente depende de los casos, pero claro, cuando llega a cierta edad que te toca a ti educar a niños, ya seas profesor, ya tengas hijos o lo que sea, espero que no sean los perros, pero claro, en ese sentido, ahí es muy difícil cuando mencionabas que claro, el Estado no puede intervenir en esta posición y no dejarte llevar por el Estado, sino que uno mismo debe estar. Pero también hay que tener cuidado en quién nos fijamos para dejarnos guiar, porque puede ser también, puede hacer una contraofensiva, es decir, ahora mismo en los últimos años toda la ideología que nos estamos comiendo se debe a sociedades, asociaciones, organizaciones que intentan, con un fin bueno que es el de educar, lo hacen de una manera muy diferente y al final te la van... Es que la educación tiene que ser de los padres, porque si te fías de los colegios vas bien arreglado, porque puedes poner un colegio que ponga ahí cualquier orden religiosa y sea un putiferio de mucho cuidado dentro. O sea que... Y ya con eso aquí lo dejamos. Gracias, Gaby, por estas crónicas de Manicomio. Ahora sí nos vamos con Víctor de Aldama, el considerado nexo corruptor de la trama de corrupción. Ha vuelto esta mañana con Carlos Herrera, ha vuelto a esos micrófonos. No solo ha señalado a Begoña Gómez esa denuncia de la que él era conocedor, que entró el pasado 13 de enero en la Fiscalía Anticorrupción por tener la esposa del presidente del Gobierno más de 6 millones de dólares en cuentas en el extranjero, una denuncia que, por cierto, después hemos conocido que la Fiscalía Anticorrupción ya archivó porque consideraba que no había indicios sólidos, sino que también el propio Víctor de Aldama ha asegurado que existe ese sobre del que aquí les venimos hablando. No solo existe, sino que ya lo ha entregado a la Fiscalía con pruebas, con información muy sensible que salpica directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y que ciertamente apunta al presidente Pedro Sánchez, y ese sobre existe y esa documentación existe. ¿La tiene usted? Sí. ¿Y puedo saber qué contiene? No, eso es algo muy delicado, es algo que tenemos que tratar directamente con Fiscalía y es algo que trataremos seguramente directamente en el Supremo. No cumple nada. Yo creo que este señor debería de dimitir. Sí, yo creo que en algún momento tendré que hablar de Begoña Gómez, igual que tendré que hablar de Javier Hidalgo y de las reuniones que ha habido entre los dos, en las que ya he estado presente. Y bueno, y luego hay algo muy grave, creo que bastante grave, que me consta que hay una denuncia en Fiscalía en la que hay un listado con la señora Gómez, con cuentas en el extranjero por más de 6 millones de dólares, y no solamente la señora Begoña Gómez, sino la señora María Jesús Montero también está en ese listado. Bueno, creo que también está la mujer del expresidente Zapatero, Sonsoles, y algún personaje más. Entonces, bueno, esa denuncia no es algo que yo diga, es algo que me consta que está en Fiscalía ya. Quiero denunciar que si a mí me pasa algo, que sería lo más fácil para el Gobierno que una célula yihadista se adjudique el atentado contra mi persona, el señor Sánchez y el señor Marlaska serán cómplices de asesinato. Bueno, en esta entrevista ha hablado de muchos otros asuntos, de todas las tramas en las que el propio Víctor de Aldama está implicado y también del propio Carlos Moreno, el jefe del gabinete de María Jesús Montero, a la que le ha vuelto a recomendar que vaya a la farmacia a comprar pomada porque la propia Montero dijo en varias ocasiones, hasta en 3, si no recuerdo mal, que pondría la mano en el fuego por Moreno. Moreno, esta misma mañana, ha comparecido ante una comisión de investigación. Señorías, llevo más de 20 años prestando servicio para la Administración Pública, siempre de forma discreta y honrada, y sin ninguna pretensión más allá de hacer bien mi trabajo. Cuando acabe mi etapa aquí, solo aspiro a una vida sencilla y tranquila.
nunca, jamás he recibido ni he aceptado ningún pago ni regalo alguno por ninguna gestión relacionada con mi trabajo en la Administración. Nunca, jamás. Sinceramente, sigo sin salir de mi asombro de cómo alguien en el ejercicio de su derecho a defenderse puede implicar con semejantes calumnias a una persona que sabe inocente. Y lo que es peor, cómo algunos pueden dar más credibilidad a un delincuente confeso que a una persona que lleva más de 20 años de intachable servicio público. Confío, señorías, en que esta injusta situación se aclare cuanto antes. Desgraciadamente, la pena de telediario que vengo sufriendo no tiene reparación. Pues esos son los principales titulares de esta Si no ha hecho nada, tiene toda la razón. El problema es que el mundo funciona así. O sea, hay que demostrar, no hay que demostrar inocencia, sino la culpabilidad, y la tiene que demostrar otro. Pero si es inocente, realmente le han hecho la Pascua, como a tantos otros se les ha hecho la Pascua. Sí. Y si la justicia no fuera tan lenta, la Pascua sería Pascuita, pero con el sistema español la Pascua es Pascuaza. Bueno, ha rehusado contestar al resto de senadores. De hecho, en el Partido Popular ha habido un momento bastante tenso porque le exigían a Carlos Moreno que explicase pregunta a pregunta por qué no respondía a las cuestiones que se le estaban planteando. En fin, Sí. Arturo. Hombre, vamos a ver, aquí hay una componente familiar indudable. Es Begoña, es el Beethoven extremeño, su hermano, es Ávalo, que era Beethoven entre comillas, sí, ¿no, Beethoven Y lo de la danza de las chirimoyas, esa, si no la habéis escuchado, me parece buenísimo. Sí. Es Ábalos, que era su hermano de leche político, es el fiscal general del Estado, que es el abogado personal y que forma parte de la Guardia Pretoriana jurídica, entre comillas, también del presidente del gobierno, que obviamente dentro de una relación de quid pro quo o de dues des, es decir, tú me das y yo te doy, ¿no? Es decir, eso está ahí. Pero este señor Aldama, que ha formulado muchas denuncias de diversa envergadura, que también estaba haciendo la reforma para el nidito de amor, se supone, o de tal, o donde iba a vivir Ábalos, en Castellana 163, ¿no? Eso me recuerda a Corrientes 458, ¿no? Castellana 163, segundo piso, ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor, ¿no? Y un gato de porcelana para que no maulle el amor, ¿no? Es decir, de pronto aparece Koldo con una lista de prostitutas, es decir, todo esto es una especie de no sé si habéis visto la película que Pulp Fiction de Mr. Wolf, ¿no? Un señor que tiene soluciones para todo, ¿no? Y que estaba metido absolutamente en todo. Lo mismo estaba con Begoña y con este señor y con Hidalgo, que estaba luego con Delcy, o sea, que ha estado en todos los mejunjes, pero parece que no tiene pruebas de nada, porque la justicia consiste en probar las cosas. A mí me gustaría que pudiese probar este tipo de acusaciones. Él dice que tiene unos sobres y que no sé qué, y no sé cuántos, y que tal, y que a ver si había un comando yihadista y tal, no lo sé. Ojalá que las cosas se pudiesen aclarar y las acusaciones del señor Aldama tuviesen verosimilitud. Lo que sí sabemos es que tanto Begoña como el hermano del presidente han obtenido, por su relación de parentesco, contratos importantes, es decir, ha habido una prevalencia de la posición influyente, ha habido privilegios administrativos clarísimamente en este señor, que ni siquiera ha aparecido por la oficina, uso discrecional de recursos públicos y, sobre todo, contrataciones arbitrarias predeterminadas al margen del mérito, ¿no? ¿Qué pasa? Que si se demuestra que los procedimientos utilizados para conseguir estas prebendas, estas contrataciones públicas que de alguna forma estaban amañadas, el reglamento de alguna forma, o las reglas de procedimiento se han roto, que digo yo que se le podrá exigir responsabilidades a quienes las concedieron, ¿no? Y ahí vamos a la pirámide, es decir, todo esto es imposible que haya existido si no hay un señor
que de alguna forma, con conocimiento de estos hechos, que no sabemos si impulsándolos o simplemente quedándola callada por respuesta, ha tolerado todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, oye, pues si tú estás casado y hablas con tu mujer y qué tal te va, pues bien, hoy está reunido con el ministro de Industria porque quiero sacar una subvención de no sé qué, pues estupendo, no sé, oye, no sé, ¿sabes? Quiero decir que todo esto, pensar que el señor Sánchez, que no es cooperador necesario en esta red y que ya digo, con vocación delictiva, además con unas ramificaciones muy claras en el nexo familiar, pues nada, el señor Aldama exclusivamente era un ejecutivo al servicio de las órdenes de Ferraz, Ábalos y de Moncloa Sánchez, y el resto pues bueno, pues indudablemente se han beneficiado por una relación de parentesco de una forma muy clara, con resoluciones administrativas que son absolutamente injustas. Eso no es prevaricación. Hablando de Begoña Gómez, como saben, desde esta misma mañana estamos muy pendientes de esas testificales de Google, de Indra y de Telefónica, unas testificales donde supuestamente tendrían que explicar por qué hicieron de forma gratuita ese software de la Universidad de la Complutense de Madrid, pues del que luego presuntamente se habría apropiado la mujer del presidente del Gobierno. Acabamos de conocer que en esa declaración del representante de Telefónica se ha dicho que la invitación a participar en esta herramienta de la que pudo haberse apropiado, como decimos, fue promovida por Rosauro Varo. Precisamente Begoña Gómez habría buscado esta mediación del empresario para lograr que Telefónica participase en esa misma cátedra. Fuentes jurídicas están precisamente desvelando este asunto, señalando directamente a Rosauro Varo, y atención porque el resto de testificales no han podido producirse por diferentes problemas técnicos, ya que esas se iban a realizar algunas de ellas por videoconferencia, y como decimos, esos problemas técnicos serían lo que están impidiendo tomar declaración a otros testigos relacionados con esas entidades implicadas. Rosauro Varo es un señor que, bueno, independientemente de haber sido una persona que por lo visto en los negocios de la noche, tanto de Madrid como en otras localidades del sur de España, Marbella, etcétera, que tuvo mucho éxito, pero es una persona que se incorpora, igual que Javier de Paz, que fue presidente de las Juventudes Socialistas, y luego Zapatero le hizo presidente de Mercasa, y luego pasó a consejero de Telefónica, y lleva ya 15 o 20 años en Telefónica, y pues, que naturalmente en la época de Mariano Rajoy en el poder se le mantuvo como consejero de Telefónica, es decir, que porque somos así, por eso digo que... ¿Y Varo también es consejero de Telefónica? ¿Rosauro también es consejero? No, Rosauro era consejero, es que yo, perdón que hable con esta, porque he trabajado como directivo 10 años, pero he trabajado hasta el 2009 como tal, y conozco bastante bien la empresa, y entonces Rosauro estaba en Telefónica Móviles y en otros cuantos consejos que le había procurado, pues tenía una relación. Ayer salía una foto de José María Álvarez Payete con él en un tal Rosauro Varo. Pero quería decir que Rosauro Varo, su madre era militante del Partido Socialista, y es una médico, me parece, y de Sevilla, y que había militado siempre en el Partido Socialista. Y entonces la relación, Rosauro Varo entra también de consejero de Prisa, lo que pasa es que luego le quitan, no sé muy bien cuál es la movida, pero le quitan. Yo contra este señor no tengo absolutamente nada, me trae realmente sin cuidado, pero hay algunas coincidencias que son evidentes. En cualquier caso, yo creo que que todo eso está conectado de alguna forma. Hay un magma ahí de corrupción, dirigido por un señor como Pedro Sánchez, que como dijo Richelieu, el cardenal Richelieu, de algún enemigo suyo, está dotado para la corrupción, inclinado a la traición y adicto a la mentira, ¿no? Y dentro de estas cualidades que atesora el presidente del Gobierno, pues ha reproducido un esquema de una red de extorsión, de una red corrupta. Yo, Arturo, mencionabas Pulp Fiction, que te recordaba esto. Sí. A mí todo esto me recuerda a la película esta Arsénico por compasión. Sí, también. Dos hermanas matan a uno por pena y tal. Una cosa, no son hermanas, son mujeres, pero son Begoña, son Sonsoles, la mujer de Zapatero, es María Jesús Montero, en fin.
Hay aquí alguna que se ha ido muy lejos. Sí, pero la pena es que ya haya terminado la sección Caza de Brujas. Teresa. Aquí tenemos Teresa, una caza de brujas, Nadia, estas brujas que van a por Víctor de Aldama. A mí me hace gracia que Víctor de Aldama declara así en la COPE, se le pone como cara de angelito en la radio de la Conferencia Episcopal, pero bueno, sigue siendo el mismo delincuente que iba a Ferraz a delinquir, a llevar dinero, a reformar pisos del ministro Ábalos. Me refiero, por supuesto, no sé a quién creer, si al Aldama, a Rosauro, al otro, al primo. Es muy difícil creer en ninguno. A Carlos Montero, el jefe de gabinete, Carlos Moreno, el jefe de gabinete de María Jesús Montero, pues es muy difícil. Yo partiría de no creer a ninguno, en general, porque todo el mundo está mintiendo. Pero eso, Víctor de Aldama, pues ahora ha tenido la ocurrencia esta de que si hay un atentado yihadista, pues por supuesto que contemos con que es Pedro Sánchez el que está detrás y tal. Lógicamente, a Víctor de Aldama, pues yo no sé, yo no le recomiendo acercarse a las ventanas, que no coja jarabe, cosas así. Pero eso del yihadista tiene una explicación, porque en un periódico, que no recuerdo cuál es, seguramente ya lo sabe cuál es. No sé si fue ABC o El Mundo, uno de los dos. Me suena más El Mundo, pero puede ser cualquiera. Se filtró que él había ayudado... Que había sido confidente. Y que había contratado a yihadistas para acercarlos, para que la policía les pudiera seguir y tal. Entonces, él intuye que esa filtración le pone en el punto de mira del yihadismo en España, con lo cual ha sido interesado decir eso para que le pongan en el punto de mira. No es que Zapatero ni Sánchez ni nada manden a los yihadistas a cargarse a este, es que le han puesto, y él dice que ha sido el gobierno, le han puesto en el punto de mira de enemigo público del yihadismo, creo. De hecho, esta misma mañana, en esa entrevista con Carlos Herrera, lo que ha señalado Víctor de Aldama es que dice el saber, que fue directamente el gabinete de Fernando Grande Marlaska el encargado de filtrar a susodicho periódico esta... O sea, sería por vía filtración. Y por cierto, la entrevista también ha sido muy parecida a la de Antena 3, lo que pasa es que no sentado sino en la calle. Sí, porque Antena 3 le ha cogido a la salida, a la salida de la sede de COPE, vamos, pues la ha cogido a la salida de COPE, justo. Eso es, la salida de COPE, había varios medios esperándole. Más informaciones que encontramos hoy en la prensa sobre Víctor de Aldama. Empezamos, si les parece, por The Objective, porque cuentan cómo el Ejecutivo supo en el año 2023 que la petrolera estaba exportando más de lo que tenía permitido. Concretamente vendía un 882% más de lo exigido, y que el Ejecutivo habría obviado las alertas antifraude que saltaron en ese momento. Por otro lado, el Confidencial señala directamente a la Teresa Rivera, habría dado ella la condición de operador sin requisitos financieros suficientes. En fin, hay muchísima actualidad sobre la trama de los hidrocarburos. Víctor de Aldama se desvinculó de la trama de los hidrocarburos al ser interrogado en la Audiencia Nacional. Le atribuyen a usted el control real e indirecto sobre Villafuel. ¿Esto es un hecho cierto? No, me parece de broma cuando yo no tengo nada que ver con Villafuel. Sin embargo, agentes de la UCO lo sitúan a él y a su socio Claudio Rivas en la cúspide de la trama. Los investigadores creen que la red prosperó gracias a los contactos del comisionista con miembros del gobierno y que parte de los 182 millones de euros defraudados habrían sido transferidos a Portugal, China, Colombia, Luxemburgo, Suiza o República Dominicana. Cuando la trama salió a la luz, los agentes realizaron 13 registros en los que incautaron 152.000 euros en efectivo, 3 rifles, una escopeta, un lanzabengalas, 24 coches y una colección de relojes de lujo, muchos de ellos Rolex, cuyo precio de mercado supera los 111.000 euros. Ahora el juez está en busca de un sobre con documentación delicada de Pedro Sánchez y otros dirigentes socialistas. El pasado 16 de diciembre, agentes de la UCO registraron 2 casas de Luis Alberto Escolano, una en Zaragoza y otra en Madrid, pero no lo encontraron. Aún así, la UCO tiene acreditada su existencia. Esta organización, liderada por Aldama y Claudio Rivas, tiene para los investigadores un alto grado de peligrosidad. Incluso los agentes incautaron inhibidores al comisionista. Ahora la Audiencia Nacional pide interrogar a Carmen Pano, la mujer que asegura haber entregado en Ferraz 90.000 euros en efectivo en bolsas de basura. El juez, en un primer momento, descartó tomarle declaración, pero ahora parece que ha cambiado de opinión.
Y hoy volvemos a hablar de Comunidad Solar, pero esta vez con una novedad que puede interesar a muchos de nuestros espectadores y oyentes. No vamos a hablar solo de sus soluciones de autoconsumo o comunidades energéticas. Hoy nos acompaña Ángela Sobrino, que nos trae una oportunidad única, porque Comunidad Solar abre su capital social para que pueda cualquiera convertirse en inversor de su empresa. Ángela, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, para todos aquellos que no estén familiarizados con Comunidad Solar, no sé si nos puedes contar qué es y cuál es su principal misión. Sí, bueno, me imagino que además ya nos conoceréis, hemos aparecido muchas veces en Toro para contar un poco sobre nuestras soluciones energéticas. Hoy venimos por algo distinto, pero bueno, para quien sea la primera vez que nos ve, Comunidad Solar somos una empresa comprometida con democratizar el acceso a la energía renovable. Nuestra misión es que todo el mundo pueda acceder a generar y consumir su propia energía. Hasta ahora pues, era sencillo para todos aquellos que podían poner sus propios paneles solares en sus tejados, pero desde Comunidad Solar hemos ido un paso más allá y hemos lanzado otras soluciones energéticas que permite a todo el mundo, ya vivas en un piso o sea la situación que tengas, generar y consumir tu propia energía a través del autoconsumo remoto, que lo hemos mencionado aquí muchas veces, comunidades energéticas que estamos lanzando en municipios y las que queremos seguir lanzando de nuevas soluciones que democraticen este acceso. Ahora acabáis de lanzar esta campaña de inversión. Cuéntanos qué os llevó a tomar precisamente esta decisión y qué buscáis lograr con ella. Pues justo es un poco lo que estaba comentando. Nosotros en Comunidad Solar queremos seguir avanzando en este proyecto, queremos seguir lanzando nuevos proyectos, nuevas tecnologías que permitan acceder a energía renovable, poder hacerlo para todo el mundo, y para eso necesitábamos pues, mayor inversión. Hemos decidido abrir nuestro capital social y con esta campaña pues, buscamos ese desarrollo de nuevos productos. En lugar de acudir a una financiación tradicional, a bancos o fondos de inversores, hemos querido abrirlo a nuestros propios comuneros e incluso a los espectadores del Toro para que puedan formar parte de este cambio desde dentro, formar parte de la compañía y ser protagonistas de este cambio que estamos intentando conseguir. ¿Qué beneficios pueden esperar todos aquellos que decidan invertir en Comunidad Solar? Bueno, pues además del rendimiento económico, que es obvio, ese rendimiento económico que obtienen por la inversión que hagan en la empresa, también van a tener esa participación activa dentro del cambio del sector energético. Van a poder ser partícipes de lo que pase a partir de ahora en el sector energético porque van a estar dentro de la empresa, por así decirlo, van a formar parte de ella. Entonces va a ser una inversión con un doble impacto. Por un lado, el impacto económico porque se benefician del crecimiento de Comunidad Solar y de sus beneficios, y por otro es un impacto social porque están apoyando a la creación de comunidades energéticas sostenibles que van a tener un futuro más justo y limpio. ¿Es necesario ser un gran inversor para participar o está abierto a cualquier persona? No, además, como decía, la idea de Comunidad Solar siempre es democratizar a todo el mundo por igual el acceso a la energía y en este caso no iba a ser menos. Entonces la inversión también está diseñada para que sea lo más accesible posible. Cualquiera puede participar con una inversión mínima de 57,84 €, 58 euros, es lo que equivale a una participación. Entonces, como veis, es una cantidad pequeña con el objetivo de que puedan ir de menos a más sin ningún problema cualquier persona con cualquier nivel, poder adquisitivo siempre que pueda. Esto lo que hace pues, es abrir la oportunidad a una gran variedad de personas y nuestro objetivo es que todo aquel que quiera y que pueda formar parte de esta revolución pues pueda hacerlo. Para todos aquellos que estén interesados, ¿cómo pueden participar? Pues la campaña es muy sencilla. Lo que hemos hecho es, lo vamos a llevar a cabo a través de la plataforma de Crowdcube, que es una plataforma segura, transparente y reconocida porque ha gestionado este tipo de iniciativas. Y en la plataforma de Crowdcube hay un apartado de Comunidad Solar, pero lo más fácil es acceder a nuestra propia web. En Comunidad Solar hemos hecho un apartado concreto para la inversión. Pueden ahí ver todos los datos, los webinars que ya hemos celebrado para contar esta iniciativa, es justo la que estáis viendo en pantalla. Ahí tenéis todo. También, obviamente, podéis llamarnos al teléfono de Comunidad Solar, como siempre, el 980 28 12, que podemos atenderles. Y desde ahí pueden encontrar toda la información y si no, pues obviamente llamando y preguntando lo que necesiten. Ángela, no sé si te gustaría dejar algún mensaje a los espectadores que en estos momentos nos están viendo.
Pues obviamente yo siempre animo a todos a que se unan a Comunidad Solar. Ahora, aparte de unirse como consumidores de energía renovable, pueden unirse como parte de la empresa. Pero si aún no lo han hecho o no nos conocen, les animo a que conozcan nuestra página web, que vean todos los proyectos que hacemos, que son súper interesantes, y que no duden en preguntar lo que necesiten, en llamarnos, que estaremos encantados de atenderles. Pues Ángela, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir esta iniciativa. Os deseamos, como siempre, muchísimo éxito con esta campaña en Comunidad Solar. Un abrazo. Gracias. Nosotros nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy, que se pasa muy rápido, y a la vuelta seguimos hablando de más asuntos y les mostraremos qué es lo que ha dicho Sánchez esta mañana en el foro de Davos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, seguimos en la recta final ya de este programa y como habrán podido notarlo, como habrán tenido que hacer durante estos últimos días, el paraguas en mano y las botas de agua por esas intensas precipitaciones en una borrasca que se llama borrasca Garoe, que ha provocado diversos altercados, sobre todo en el sur de nuestro país, exactamente en las provincias andaluzas de Huelva y Almería. No solo cortes de carretera, sino también inundaciones en algunas viviendas. Pero yo ya estaba viendo que es que el agua me estaba llegando hasta el cuarto y a mí esto nunca me había pasado en la vida. Y cada vez llovía más y más fuerte y la parte de atrás cada vez corría más. Era como un río, pero una fuerza increíble, vamos. Cuando salgo hasta mitad de mi campo, a mí el agua me llegaba por la cintura. Era una pasada, o sea, era una locura. Y El Español publica precisamente hoy en su portada cómo el Gobierno prometió hace 4 años en el Senado encauzar el Barranco del Pollo y lo paró por esa ley de Huerta de Chimo Puig, como en alguna ocasión hemos comentado aquí. Hablando de la Comunidad Valenciana, mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a las zonas afectadas por esa riada, consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre. Lo hace después de tener que salir huyendo. Apenas unos minutos estuvo en Paiporta después de marcharse ante la indignación de los vecinos en Paiporta, que sí que pudieron compartir con el rey Felipe VI ese malestar que sí aguantó el tipo en el lugar. Se sabe que Pedro Sánchez va a acudir a Valencia, pero por lo visto solo se va a reunir con alcaldes, no va a pisar la calle, no va a hablar ni a acudir a algunas de esas zonas más afectadas, ni incluso tampoco a Benetúser, donde hace apenas unos días teníamos que lamentar también la muerte de un trabajador por el derrumbe de un edificio. Pedro Sánchez está hoy en el foro de Davos y en una entrevista, por cierto, comentarles que ha dicho que está dispuesto a enviar tropas a Ucrania si es necesario. Enseguida lo comentamos, pero antes nos vamos con otro asunto que afecta en la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, porque el que fuera alcalde del Partido Socialista, Javier Rodríguez Palacios, está bajo la lupa de una investigación por corrupción. La Guardia Civil ha pedido documentación a la ciudad deportiva de esta localidad tratando de esclarecer presuntos delitos de corrupción. Vamos a hablar precisamente con Víctor Acosta, él es el presidente del Consejo de Administración de la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares y también el portavoz de Vox en este ayuntamiento. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Muy buenas tardes. Como decíamos, Rodríguez Palacios ha asegurado que se trata de una cortina de humo y que el personal, además que se investiga, también ha trabajado para el Partido Popular. Entonces nos gustaría que nos contara exactamente qué es lo que se está investigando actualmente, porque estamos hablando de diferentes nombramientos de personal y también procesos de adjudicación a 5 empresas sobre los que hay bastantes sospechas. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver. En cuanto a nombramientos de personal, son nombramientos de personal que se han dado bajo el mandato del Partido Socialista. Entonces, estamos hablando de unos trabajadores que sí que llevaban años en el organismo autónomo, pero lo que se pone en duda es ese acceso a unos puestos superiores en el que fueron nombrados por el Partido Socialista sin seguir los procedimientos legales para hacerlo. Luego tenemos la otra vertiente, que es la vertiente de incumplimientos de la ley de contratos. Es decir, en Ciudad Deportiva durante muchos años se han estado adjudicando contratos a dedo sin seguir ningún procedimiento de los estipulados en la ley de contratos del sector público, y esto ha sido bajo la etapa socialista, como digo. Entonces, ellos hablan de cortinas de humo. Claro, ¿qué otra cosa pueden decir? Es que realmente los hechos, que no es que me los hayan contado, que yo como presidente del organismo
he tenido acceso a la documentación, he sido yo el que ha detectado estas irregularidades y he sido yo personalmente el que las ha puesto en conocimiento, en principio, de la Policía Nacional, que luego esa investigación pasó a la UDEF y ahora está bajo la lupa de un juzgado en Alcalá de Henares. Bueno, hay un procedimiento penal abierto y ellos pueden decir que es una cortina de humo. Yo lo llamo procedimiento penal por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Supongo que será muy pronto para realizar una aproximación de cuánto dinero estaríamos hablando, pero por lo que ha podido usted observar, ¿de cuántos miles de euros estaríamos hablando en esos contratos que se habrían adjudicado a dedo? Bueno, pues estamos hablando de lo que yo tengo detectado, que no es todo ni mucho menos. Estaríamos hablando de cientos de miles de euros por no llegar a las 7 cifras, que seguramente sería algún millón, porque es una multitud de contratos, como digo, de procedimientos de compra que no están bajo el paraguas de la Ley de Contratos del Sector Público. Entonces, como digo, infinidad de ellos, por 40, 50, 60, 100.000, 200.000. Hay contratos más importantes, hay algún contrato que se echa en falta que supondría un perjuicio directo para el organismo, que podría llegar a los 400, 500 o 600.000 euros. Y bueno, lo que pasa es que yo todavía no tengo acceso a toda la documentación, porque, por desgracia, en el organismo autónomo Ciudad Deportiva Municipal seguimos en el Pleistoceno desde un punto de vista de tecnologías de la información, y la inmensa mayoría de la documentación está solo en papel, en archivos centrales, y bueno, pues yo no he podido tener acceso a toda la documentación de momento, aunque espero que a partir de ahora pues sí voy a poder disponer de ella. ¿Está toda esa documentación? Porque sí que es cierto que ahora estamos viendo en diferentes casos ya a nivel, pues el caso de David Sánchez, el caso del fiscal general del Estado, que desaparecen ciertas cosas. No sé si toda la documentación, como bien dice usted, ha dicho que había algún contrato que estaban echando en falta. Sí, bueno, los contratos que yo he hecho en falta es porque simplemente no existen. Se trata de, como decía, de adjudicaciones a dedo en las que, bueno, no se siguen los procedimientos, simplemente se levanta el teléfono y se llama a tal o cual empresa para que preste el servicio y luego se le paga la factura en que presentan. Pero efectivamente el origen de la denuncia fue una desaparición de documentación. Todos los acuerdos, bueno, como en todo organismo público, hay un nivel de... Parece que estamos teniendo un problema con esa conexión. Vamos a intentar recuperarla y enseguida continuamos con esta entrevista. Si os parece, mientras tanto, y aprovechando que ya solo nos queda muy poquito tiempo, nos vamos con la cuestión de Sabadell, porque ayer por la tarde conocíamos, aunque no es una decisión firme, que tienen intención de volver a trasladar su sede a Cataluña. El Banco Sabadell, tras 7 años, traslada su sede a Cataluña. Al menos esa es la intención. Se marcharon a Alicante en octubre de 2017 a raíz del proceso separatista. Ahora la entidad planea aprobar la decisión en el Consejo de Administración. Sin embargo, hay una operación política detrás. El movimiento se produce en plena OPA del BBVA. La situación en torno a la oferta de compra está en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ya que se está analizando la fusión y queda pendiente que la Comisión Nacional del Mercado de Valores apruebe el folleto de la OPA, documento con las características de la operación. Sabadell sería la primera gran empresa del IBEX 35 en regresar a la región catalana y hacerlo con el beneplácito de Salvador Illa. La decisión de cambiar su sede a Alicante por el referéndum ilegal del 1 de octubre fue porque allí tenían la operativa de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo, entidad financiera que les fue adjudicada por el Banco de España por un precio simbólico de €1, cuando a su vez el Fondo de Garantía de Depósitos ayudó a ampliar su capital por importe de 5.249 millones de euros. La CAM tenía activos inmobiliarios de valor y, por si acaso, el fondo protegió esos activos por los que asumiría el 80% de las pérdidas derivadas de dicha cartera, y todo ello durante un plazo de 10 años. Además, se aprobó una inyección de capital de 2.400 millones que la CAM recibió de parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. En el Palacio de la Generalitat de Cataluña se trabaja para hacer una política de normalización y hacer que vuelvan todas las empresas que se marcharon por el proceso, aunque Sabadell nunca se fue del todo, ya que la principal sede operativa siempre se mantuvo en Sant Cugat del Vallès. El traspaso de sede podría también abrir las puertas al regreso de la Caixa a Cataluña, que recientemente acordó con Moncloa el asalto de Telefónica
Con la salida de José María Álvarez Pallete, de confirmarse y de hacerse realidad el regreso de Sabadell y la Caixa, esto provocaría que la Comunidad Valenciana no quedase ningún banco que tribute en la misma. De nuevo, estamos ante otra jugada maestra del gobierno socialista, en la que Cataluña vuelve a llevarse el mejor bocado en perjuicio del resto de los españoles. Hemos recuperado precisamente esa conexión con el señor Acosta, que nos estaba hablando de esas irregularidades. Le preguntaba yo precisamente por esos contratos. Me decía que había mucha de esa documentación que no tenía porque alguna no existía y otra a la que no había podido acceder. Sí, efectivamente, como bien decía, pues hay una parte de la documentación que fue el origen de la denuncia. Pues una carpeta donde se guardaba documentación sensible del organismo. Esa carpeta desapareció y cuando tras mi denuncia a la policía apareció al cabo de una semana, la carpeta pues no tenía toda la documentación que tenía que tener. Hay una serie de decretos, son decretos con numeración correlativa y faltaban del orden del 30 o 40% de los decretos que tenían que existir en esa carpeta. Esa carpeta lo que guarda es el registro de todas las decisiones que se tomaban a nivel de presidencia y de vicepresidencia en el organismo autónomo, con lo cual yo creo que la desaparición de la carpeta, la aparición posterior en un sitio extraño y la desaparición de la documentación que tenía dentro no es casualidad. Esos nombramientos sospechosos, no sé si han podido analizarlos a nivel político desde su equipo, si conllevaría algún tipo de lazo familiar con alguien del Partido Socialista. Bueno, pues una de las personas nombradas había sido concejal del Partido Socialista en el propio Ayuntamiento de Alcalá de Henares. En el otro, bueno, pues parece que pudiera haber vínculos también con un sindicato. Esto es lo que yo sé. Pero bueno, no sé si eso tiene algo que ver con los nombramientos. Me malicio que sí. Pues Víctor Acosta, seguimos muy pendiente de esta cuestión que ahora mismo está bajo la investigación de la UDEF y seguimos en contacto para ver cómo avanza. Un abrazo, gracias por atendernos. Otro para vosotros, encantado de atenderos y buen día. En fin, volvemos con la cuestión de Sabadell porque esta misma mañana, después de conocer esta intención, también Carlos Cuerpo se ha referido al tema de Telefónica, porque ya saben, aquí lo hemos comentado, cómo desde Moncloa se habría presionado para decidir y para saltar y apartar a Álvarez Pallete. Carlos Cuerpo insiste en que esto solo es tiene una motivación empresarial. Yo creo que es importante concentrar esta toma de decisión en la motivación estrictamente empresarial y estratégica que es de la que se deriva. Ese es el punto esencial que lleva a los accionistas mayoritarios, como he dicho antes, a tomar esta decisión, agradeciendo, por supuesto, el enorme trabajo que ha realizado José María Álvarez Pallete, pasar a una nueva fase en este momento y ser capaces precisamente de incardinarnos de manera definitiva en esta carrera por la autonomía estratégica en un sector que sabemos que va a ser fundamental, con una compañía que queremos que la lidere. Francas, ¿qué te parece el regreso de Sabadell a Cataluña? Bueno, que han tardado, porque yo tengo que reconocer que si quisiera defenderme de una OPA del BBVA, es decir, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es decir, País Vasco, lo primero que hubiera hecho es intentar neutralizar al PNV en base a Junts, pero sí, con lo cual me hubiera ido inmediatamente a Cataluña otra vez, simplemente para que me neutralizara, a no ser que quisiera aceptar la OPA, pero si no la quiero aceptar, es lo primero que hubiera hecho. Con lo cual yo no le veo mucha relación con la Caixa, sí o no, porque no tiene este problema. Me parece que fundamentalmente es un intento de defensa algo tardío de la OPA. Sí, yo dos cosas. Primero, respecto a la Dana, solamente decir una cosa. Se hubiesen evitado las muertes de 230 personas si los gobiernos de Zapatero y de Sánchez hubiesen hecho las inversiones que estaban recogidas en el Plan Hidrológico Nacional y en el Pacto del Agua de tanto el presidente Aznar como el presidente Rajoy. En cuanto al Sabadell,
Pues bueno, el Sabadell, quiero decir lo siguiente, que vamos a ver, yo creo que lo que significa este movimiento estratégico del Sabadell es que se ponen bajo el tutelaje y la protección del soft power, que puede ser la Generalitat, y del hard power, que es el gobierno. Entonces, se le pone difícil al BBVA que la OPA y de Puigdemont. Se le pone al BBVA que la OPA pueda prosperar. ¿Por qué? Porque falta un dictamen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y pueden poner unas condiciones imposibles, por supuesto en defensa de la competencia, que solamente en defensa de los acuerdos políticos que tienen, porque también lo controlan la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y que hagan inviable la OPA del BBVA. Otro tema importante respecto a esto, hombre, yo creo que Pedro Sánchez sabe que en Cataluña se eligen aproximadamente el 17-18% de los parlamentarios nacionales, ¿no? Y yo creo que hay es decir, para compensar la gran ventaja que le lleva Ayuso en Madrid y el Partido Popular en Madrid y tal, y la derecha en Madrid en general, yo creo que él tiene un foco muy claro de intentar compensar desde el punto de vista electoral y también político, porque odia, como odian solamente ellos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, un polo económico en Cataluña que muy potente. La Caixa, mucho cuidado con irse. La Caixa es la Caixa Bankia, que mucho cuidado con irse lo sabe muy bien el señor Fainé, que cuando se fue de Cataluña se fue al final porque la salida de depósitos era brutal y no hubiese podido aguantar. Entonces, bueno, la Caixa ya no es un banco de Cataluña, es un banco de toda España. Entonces, si se quiere convertir exclusivamente en un banco catalán, pues bueno, ya sabe cuál es el precio, ¿no? En fin, nos han quedado muchísimos asuntos encima de la mesa. De hecho, no hemos tratado apenas la cuestión de Donald Trump. Nos hemos quedado sin tiempo. Sí que me gustaría ver la cara larga de Donald Trump, que ha causado muchísimo revuelo en una catedral, en la Catedral Nacional de Washington, durante el sermón a favor de la inmigración ilegal y también de las personas trans. Van a ver el rostro de Donald Trump como cansado y con cierto hartazgo pues de escuchar lo mismo de siempre. En fin, ya ahora sí, no hay tiempo para más. Nos despedimos. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Ya saben que esta tarde en Mejor Análisis y seguramente por donde podrán ver qué es lo que pasa finalmente en el Congreso de los Diputados es con Xavier Cajo en la redacción abierta, aunque como saben, tanto Junts como Partido Popular dirán no a los 3 decretos, por lo cual se volverá a evidenciar la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez. Pueden seguirnos también en todas nuestras redes sociales y nosotros volvemos mañana puntuales, como siempre, a las 12 para seguir dando caña. Que pasen un feliz día y que descansen. Hasta mañana. Adiós.